Los tripulantes hundieron el barco. Las palabras de Oceano da Cruz, confirmando problemas en el vestuario, aún retumban con Colombia al borde de la eliminación. Al límite de la catástrofe, las derrotas en la doble fecha dejan a Colombia con chances remotas de ir al Mundial. Millonarios no arranca. El equipo de Gamero sigue sin ganar y ya acumula 323 minutos sin anotar en la liga. ¿Dónde habré escuchado eso? Bienvenidos, aquí estamos en la pantalla de ESPN, aquí comienza nuestro espacio de F90. Antes de entrar en materia, les proponemos el siguiente tema para que desde ya, donde se encuentren, desde su casa, donde estén, participen e interactúen con nosotros. La pregunta es sencilla. Junto a Brasil y Argentina, que ya están clasificados, ¿cuáles selecciones clasificarán directo al Mundial y cuál irá al repechaje? Pensando en eliminatorias. Nos escriben y nos etiquetan con el numeral ESPN F90 Colombia. El día lunes pasado... Jueves. Fue el jueves. Eso fue antes del partido frente a la selección de Perú. Habló con nosotros Oceano da Cruz, el asistente, el asesor táctico, como lo quieran llamar, de Carlos Queiroz en la selección Colombia. Oceano Cruz al principio estaba muy renuente a hablar de lo que había pasado con la selección a lo largo de la estadía de Queiroz y de él como asistente. Sin embargo, fue soltando y cuando menos nos dimos cuenta, estaba dejando encima de la mesa y de una manera descarnada varios tópicos. Aquí hay varios de ellos para que los analicemos porque, o coincidencia, muchos están aún vigentes. Entre el partido de Uruguay en Colombia y el viaje a Ecuador y el partido de Ecuador, ha pasado cosas que no pueden pasar en una selección ni en un equipo de fútbol. Y yo creo que, claro que no es una excusa, porque la verdad es que hemos estado todos mal, que cuando tú pierdes por 6-1, no hay muchas excusas. Hay que encarar lo mal resultado de frente. Pero ha pasado algunas cosas raras que han tenido implicaciones en el resultado final. Yo creo que nos ha faltado ahí tener una mano más fuerte en decir a los jugadores, mira, hemos llegado a un acuerdo entre todos, ahora vamos a viajar, somos solos nosotros que tenemos que viajar, estamos en esta burbuja sanitaria y hay que estar todos juntos. Y que al final ves que traen las mujeres, los hijos, los primos, dentro del mismo avión, algo raro ya se está pasando. Pero la verdad es que la dirección de la Federación Colombiana ha ido por el camino que normalmente hace el fútbol, que es el camino de echar al entrenador. Los líderes también muchas veces tienen que dar esa liderazgo en campo, tiene que dar con fútbol, con su calidad. Y la verdad es que nos ha faltado eso también. Nos ha faltado un poco esa calidad de los jugadores sido demostrado en campo, ahí en la cancha. Muy bien. En esa época, cuando Carlos Queiroz y Oceano da Cruz estaban como integrantes del cuerpo técnico, pues tuvimos la debacle de 2 partidos que nos lastimaron y nos hirieron de una manera terrible, muchachos. Y buenas noches para todos. Pero, por ejemplo, la actitud de los líderes, que puede ser discutible, el que el equipo, más allá de los errores garrafales del técnico, de pronto no se vio fuerte en la cancha, nunca tuvo rebeldía para decir, bueno, el técnico nos dice una cosa, nosotros vamos por otra, ¿cierto? La disposición, lo que yo ayer llamé los cojones, para cambiarle la historia a un partido, también nos hizo falta. No solamente ayer. ¿Recuerdan un hecho que sucedió minutos antes del partido? Y fue que el arquero titular del juego, David Ospina, se bajó, pero fue minutos antes, que después que se lesionó, que en el camerino, que en el calentamiento, y desde ahí usted de pronto en el momento no analiza muchas cosas, porque lo ve como algo normal, pero después con las palabras del técnico de Oceano Cruz y todo lo que ha pasado, usted dice, algo pasaría. Porque Ospina, para que se baje un arquero, y Oscar sabe, un arquero tan importante como David, para que se baje... ¿Tú piensas que David no quiso tapar ante Argentina? Yo pienso contra Ecuador. No, estoy hablando del partido, el partido clave. El partido contra Ecuador. El 6-1. ¿Ustedes se acuerdan?
pero fue minutos antes, 15 minutos antes del partido, que se había lesionado, que no jugaba. Rafa, eso es hilar muy delgado. Pero bueno, no, yo simplemente, yo no estoy acusando a nadie. Me tocó vivirlo en carne propia. En el calentamiento uno se pasa de rosca, se puede tirar o en el momento de que tú le pegas a la pelota y te friega. A mí me pasó aquí en la Copa Cafam. Yo había hecho una pretemporada muy bonita, fuerte, me sentía, como se dice, todopoderoso. Me agarré al ecuatoriano, me lo puse encima, haciendo una corrida que nos tocaba hacer para terminar ya la pretemporada. Me molestó un poquito la espalda, fui a tapar contra la América y se me jodió la vértebra. Y iban 5 minutos. Tú te puedes lesionar estornudando, es una cosa especial. Yo por ahí no puedo tirarla, pero lo que acaba de decir el asistente sí me preocupa, por capricho, porque el grupo no podía viajar en un momento, es sentido común. Estamos en una emergencia sanitaria, burbuja sanitaria, tenía que viajar el grupo específico que iba a enfrentar el partido contra Ecuador. No viaja nadie, ni mi mamá, ni la mamá del entrenador puede viajar en ese vuelo. Es sentido común. Por un capricho me va a tirar un trabajo de una selección. Todo el mundo, pero eso es lo que dice, todo el mundo guardó silencio, nadie dijo nada. Es decir, todo se manejó con un hermetismo, casi con una complicidad. Normal. Aunque sea, digamos, normal, como lo está diciendo Oscar, digamos que sí deja entrever, estamos hablando de lo que pasó en el 2020, pero eso es el reflejo de lo que vimos en el partido en Barranquilla. Pelota quieta, cogía el balón entre cuadrados, llegaba James, es decir, como que todavía existe eso. No le paramos bolas en ese momento, de pronto, muy de fondo lo que decía Océano, porque estábamos positivos, porque se querían hacer posiblemente 6 puntos, 4 o 3. Del partido Colombia-Perú. Estoy hablando de ese partido, porque es que se ven las repercusiones de lo que pasó y ellos nos dicen que pasó algo que todavía se ve y se nota que sigue ocurriendo y que se nota por supuesto en la cancha. Era la selección de Pekerman. Y ellos tenían ya unos logros, ya unos derechos adquiridos por haber estado en 2 mundiales. No estoy justificando, estoy contando qué estaba pasando y qué pasó después cuando llega otro entrenador a imponer otras condiciones y hay un choque con seguridad. 8 años con Pekerman y ya se conocían con Pekerman y Pekerman les daba hasta acá, esto no, los contemplaba. Les funcionó, vamos a 2 mundiales. Los chocholeaba, los mimaba. No, fuimos a 2 mundiales, ganamos, nos ovacionaron, nos aclamaron en el país. Eso se volvió una familia y un grupo cerrado. Y llegó otro entrenador con otras condiciones, con otras políticas, y viene el choque. Eso era lógico, porque era la selección de Pekerman, de 8 años. James, Cuadrado, Ospina, etcétera, etcétera, etcétera. Les fueron al mundial. Llegaron a un entrenador europeo, de mano dura, porque él tuvo antecedentes de mano dura con Cristiano Ronaldo en Portugal. Se rompió la relación, porque Queiroz es un hombre estricto. Entonces ahí, con seguridad, al principio el grupo empieza a escuchar, pero con el tiempo, de una cosa que no nos gusta, otra cosa, hasta que eso termina vuelto nada. Y eso para mí fue lo que pasó. Y Océano lo dice, desde el partido contra Uruguay al partido contra Ecuador, pasó cosas que en el fútbol no tienen que pasar. Y él revela solamente ese detalle que para mí es pequeño, lo de la burbuja, que es una cosita, pero detrás de eso hay 1000 cosas. James jugaba de extremo por derecha y James nunca jugó por ahí en la selección. Cuadrado de interior, bueno, yo juego un partido 2, pero de pronto no me siento tan cómodo para el tercer partido. Todo eso empieza a sumar hasta que reventó la mecha. Me parece que Queiroz ahí dijo, voy a poner mi libreto y no le funcionó porque llegaba con otra cosa totalmente distinta. A mí me llamó mucho la atención, Nico, y de entrada, que en la primera fase del encuentro Reinaldo-James, Reinaldo quiso amarrarse los pantalones, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, de hecho se los amarró porque el debate fue nacional, Claro. Hablamos del 500% que llevaba implícito muchas otras cosas, comportamiento, actitud, Trasfondo. compromiso y demás. Pero luego yo comencé a sentir que Reinaldo quiso hacer familia. Quiso volver a construir un grupo, un tejido de un grupo. Pacho, pero y, no lo logró. Todos empezamos a pedir a gritos a James. Sí, es verdad. Todos, es absolutamente verdad. todos. No, que Sí, James, es verdad. James. Cuando él se ve con esta situación, pues lo que hizo fue, venga, pues hagamos las paces. Hizo la lógica. Y todo el mundo lo estaba pidiendo. Ahora todo el mundo dice, ¿Y por qué pero no pasó estaba para con jugar. Teo? ¿Por qué no pasó con Teo, por Eso ejemplo? habrá que si la gente preguntárselo lo a él. pedía? Porque en este caso fue contra el 500%, ¿sí? Contra la regularidad de un torneo.
jugó ¿cuántos partidos? 4 o 5 partidos. Yo se los vengo diciendo. Y mis palabras fueron mal tomadas. Jugar en la selección hoy es solamente, yo jugué y... Es muy fácil. Exacto, es el agradecimiento que muchos dicen como que no es que le tenemos que agradecer, no, pues muchísimas gracias por hacernos disfrutar hace 8 años, pero es que ya el tiempo pasó, Exacto. ya no son los mismos jugadores que los que disfrutamos en Brasil, ya no son los mismos que alcanzamos a disfrutar en el proceso rumbo a Rusia y en Rusia, entonces creo que se trata de eso, se habla de renovación en el banco, pero no solamente en el banco, hay renovación desde arriba hasta el jugador nuevo Yasser Asprilla, es decir, es una barriga, no nos podemos quedar con, ay, muchísimas gracias por lo que hicieron. Hay un Qué punto, chévere. hay un Lo que punto, pasa hay- es hay que un par de Queiroz tiene, Océano, Sí. me parece que es carente de autocrítica también. Sí. Porque, digamos, con esas declaraciones habla es los jugadores, pasó esto, pasó Claro. lo otro. Claro. Perdón, yo no he visto ellos. peor equipo parado que los de Queiroz. Y lo que decía un poco Lucho, que es poner al chef a lavar la loza. Entonces vamos a poner a Cuadrado, que rinde muy bien por afuera, como interior por derecha. Vamos a poner a James como puntero por derecha. Entonces, y después cuando uno ve el manejo del Él también equipo... era cuadriculado. Pero Por perdóname, eso es el era técnico. cuaderno ferrocarril. Él toma Y- las decisiones. Y claro, pero también ahí está una cosa. ¿A qué está jugando Colombia antes? Que él decía, yo lo que voy a hacer es voy a agregarle un par de cositas a lo que ya hizo Pekerman para mejorar esto. Bueno, lo que hizo fue retroceder, porque cuando vemos el manejo del equipo contra, solamente estoy hablando tácticamente, no estoy hablando ni que las mujeres, ni que los hijos, nada. Tácticamente, contra Uruguay, el primer cambio es en el minuto 30. Eso habla ya de un muy mal planteamiento de él y cómo jugó Colombia. Y contra Ecuador hace 4 cambios antes de que termine el primer tiempo. O sea, entiendo que puede haber responsabilidad de los jugadores, Se que hubo mal enloqueció. nivel, pero lo de Queiroz fue malísimo, pero malísimo. O sea, el cuerpo técnico y Queiroz no se pueden apartar de que su labor, que era armar un equipo que ya estaba armado más o menos, pues mandaron toda esa idea al traste. Terminó siendo inválida absolutamente la Y idea. la Copa América no le fue tan mal. No, Pero pero tampoco exacto. también. No, tampoco también. Chile Pero hizo hizo un un par de repaso. juegos, sobre No, todo. no, terrible. El Sobre primer todo el partido con partido de Argentina fue muy Argentina, bueno. No, exacto, pero el primero. mire, que Queiroz fue de más a menos. El partido contra Argentina, Igual que Rueda, de más a menos. sí, pero Queiroz brillante el partido contra Argentina, brillante. 2-0, No, aquí se nos variantes, el equipo hacía cambios de frente, presión alta, y yo, no, Dios mío, somos Holanda. Qué locura. Después el segundo partido contra Qatar creo que fue, después contra Paraguay. No, contra Qatar fue el último. Paraguay, Qatar sufriendo. El segundo Sí, Qatar, Qatar y el tercero Paraguay, que que es hace gol cuando- Cuellar, que Ajá. entró como para Que no remontar. estaba Contra Ospina Chile, tampoco. contra Chile fue un desastre. O sea, Malísimo. malísimo. Nos O sea, fueron golear. O sea, No, un la partido vez que nos malísimo. salvamos por las jugadas de VAR. Exactamente. Bueno, Ante la Chile de Reinaldo. después vienen los partidos amistosos. Senegal nos pegó una bailada, ¿se acuerdan? Argelia, Lucho, nos ganó 3-0. Perdón, Argelia, no Nos Senegal, metió no un baile Argelia. terrible. 3-0, pero salimos todos preocupados. Y unos que jugamos en España que terminaron Sí, con 0-0, Ecuador y con Perú. Muy flojo. Horrible. Sin gestación Sí, de gol pésimo. ni nada, ¿de acuerdo? Después arranca la eliminatoria a Venezuela. Yo dije, Venezuela no es nada. Y 3-0, bueno, todos aplaudimos, pues, pero después con Chile empatamos al último minuto el gol de Falcao y después vino la debacle. ¿Para dónde voy yo? Que los jugadores aceptan el régimen nuevo Inicial. siempre y cuando estén de acuerdo con el plan de juego en la cancha. Señor, Exacto. señor, nos convence con lo que nos está mostrando en la cancha. Pero ni lo uno ni lo otro, ni en la cancha ni afuera. No Eso había se posibilidad. revienta. que no funcionara, de ya, acuerdo. que Ahí tú está tocaste, clarísimo. ya que tú tocaste ese De tema, acuerdísimo, Lucho. y con la Yo venia... te la meto por un lado diferente. Estaba bien hasta que yo estaba en la cancha. Ahí empieza el debate. Dependiendo de la vaca, empieza Eso siempre ha pasado, el que no juega está inconforme. Pero acá también, los que juegan se dan cuenta que ese libreto no funciona. Pero muchachos, Porque ahí miren, Falcao era suplente. en Pero esos muchachos, primeros yo partidos de les Queiroz. voy a colocar encima de la mesa un elemento que hoy tiene a un trozo del país con nostalgia. Nostalgia Pekerman, ¿cierto? Escuchando a Océano Cruz y ante la debacle de Reinaldo, que ha sido lamentable, ¿cierto? Está lo que hizo Pekerman, que convenció a todos esos jugadores. Yo le acepto que los trató como unos señoritos, se lo acepto. Pero les pregunto, y a ustedes en casa les pregunto, Pekerman no sería el más erudito en lo táctico porque tenía muchos vacíos tácticos. Bueno, No es que fuera una octava maravilla pues en variantes de juego, pero lo que sí tenía Pekerman era un predicamento que los jugadores le compraban. Un manejo Él, impresionante. él construyó un Psicológico, grupo. todo. Él construyó un grupo. Y ni Queiroz lo logró,
ni Reinaldo lo logró. Y entonces, por eso es quizá que en el retrovisor hoy vemos a Pekerman hacia la distancia y muchos lloran. ¿O cómo negarlo? Sí, que el ciclo de pronto pudo haber terminado, quizá. Pero que Pekerman logró volver a unir a los señoritos, los unió. No, pero él también Pacho, pero es que si Pekerman hizo su grupo y se dieron cuenta que Queiroz no pudo con ese mismo grupo, ¿por qué si yo llego no hago mi propio grupo? Esa también es una Pero pregunta ¿cuál es tu para él. problema? Porque era difícil cambiar ¿Cómo semejantes jugadores. sacarlos a todos? Imposible. No, pues no difícil. todos, pero sí No, las fichas que pero uno no, de muy pronto difícil, muy sabe difícil. que Él se había, puede cambiar. Para mí él sí había hay que comenzado a cambiar tocar a James. Yo me acuerdo que en la Copa América que estuvimos. Entonces siga, si le estaba No, no, así. Pacho, No, ¿sabes en, qué? en la Copa América ya se Sí, sí, merodeaba, sí, ya se no. barruntaba por ahí. Que James sí, que James no, que No, James y a de pronto Falcao no juega. también. No, es que a Y Falcao a lo Falcao tenía en la también lo banca, sacaban. que la gente estaba, ¿cómo va a poner a Falcao en Mire, la banca? Y sin embargo le funcionó. Mire, en los el tres error primeros para mí partidos. es de la federación al elegir a Queiroz. Queiroz no era el técnico para la selección. No, en eso estamos de acuerdo. Por muchas razones. Porque era un técnico militar y veníamos de un técnico como Pekerman, que era paternalista, aunque Pekerman profesionalizó la selección. Eso todo lo dijimos. Le dio estatus, categoría, manejó mucho la distancia con los medios, con los directivos. El hotel los separó a la prensa de los jugadores. O sea, le dio un nivel alto. Pekerman no fue tampoco pues eso de Es que señor. el problema, no solamente el señoritos. problema de Pekerman fue más sus ayudantes, su representante. pero y Pekerman, todo no, yo sé que también se equivocó, pero tenía más cosas buenas que malas. No, total. Lo que tenía al lado, lo que se movía al lado, era lo que no gustaba. No, Y que pero muchas en veces se general, denunció. en general Pekerman eso lo hizo muy bien. Fue lo que mejor hizo. Y cambiamos. Sí, Dale nivel, dale nivel a la selección Darle estatus. y ser un poquito en la cancha, soltó el equipo era suelto y eso también gustó, le gustó a los jugadores y al país. Ahora, ¿qué pasa? Que se equivoca la federación Pero cuando es que, trae un Lucho, técnico. hoy estamos otra vez No, pero en para- la disyuntiva y todos hemos vuelto a decir que vuelva ese tipo de manejo. No, por eso. Hoy queremos la selección suelta, hoy queremos que vuelvan a ser Está bien, Pacho. espontáneos. Que se Pero vean ¿por qué se felices, equivoca la por lo federación? menos ¿Por en qué la equivoca la cancha. federación? Porque era un técnico militar, que era totalmente contrario a Pekerman, porque Pekerman no es militar. Un técnico rígido tácticamente, o sea, todo lo contrario a Pekerman. Y un técnico que tenía un pasado en el fútbol de Asia, que es Irán. Irán clasifica los mundiales con Queiroz o sin Queiroz, porque ha clasificado en los últimos años, ha sido un equipo que ha clasificado los mundiales. Ya clasificó. Ya a clasificó. este. Y sin Queiroz. Entonces, que venía a 2 mundiales con Irán. Eso no era carta de presentación para venir a Colombia. Ni eso, ni el fútbol de Queiroz. Ahí la federación Se me parece que equivocó. no eligió bien. Miren, en lo que ha dicho Océano da Cruz, pues hay mucho contenido real, que los perjudicó a ellos porque efectivamente él vino con una política de sargento mayor a tratar de poner en cintura lo que él consideraba debía ponerse en cintura. Un choque demasiado brusco para lo que veníamos trayendo, Total. ¿cierto? Y luego pasamos a un Reinaldo que primero, pues cuando uno ya comienza a analizar la debacle de lo que ha pasado, se da uno cuenta que cuando ve el grupo Pekerman llenaba los vacíos que de pronto él tenía. Él tenía vacíos tácticos, pero tenía asesores tácticos. Él tenía vacíos en algún conocimiento de algunos jugadores, pero tenía unos veedores locales que le daban información. Él no hablaba mucho con los técnicos locales, pero se daba las mañas de tener el ABC de cada uno de ellos en Colombia y fuera de Colombia. En el caso de Queiroz, se encerró en su Océano da Cruz y en su régimen. Se puso acá 2 cositas en la era Rueda, y me duele decirlo, ¿cierto? Y quizás no lo vi en el momento que debía verlo. Tenía un grupo demasiado blando, porque a veces los técnicos tienen vacíos, no ven cosas. No. Y necesita un tipo que le diga, Claro, ¿no estás viendo Lo que esto? yo siempre he dicho de Reinaldo. Sí. De Y Redín veía lo mismo que Reinaldo y le decía, sí señor, No, sí pero- señor, no. sí señor, Pero es que- con todo lo que Pero queremos Rueda, hablarlo, pero Rueda pasó también lo tenía mismo. un pecado grave, que venía de ser séptimo de Chile. Eso no era carta de presentación. O sea, venía de no estar bien en Chile, que en Chile, de cierta forma, entre comillas, Sí. querían salir de Reinaldo. La directiva, los medios no lo aprobaban. Pero mira, La hinchada tampoco. Pero sobre el solamente... papel no era No, malo tampoco no, traer no. a Reinaldo. ¿Qué? Sobre el papel, no, Lucho. no, es es que, que sí, la yo gran pregunto por mayoría nombre. dijimos Era séptimo. que Reinaldo era una carta de presentación era buena para porque Colombia. Reinaldo, sí, era un técnico colombiano, tipo muy educado, muy... Estudioso. Estudioso, honesto. Entonces tenía cosas a favor que las tiene. Campeón de Copa Campeón. Sí, Libertadores. pero O sea, hay que en selección, también mirar eso. en selección no había hecho la gran gesta.
no había sido la gran gesta. En selección no. Bueno, clasificó a 2 mundiales, ¿no? En clubes sí. Bueno, clasificó a 2 mundiales, eso no lo podemos y quitar. lo más reciente era lo de Chile, que era muy malo. Sí, pero era bueno, muy Pero malo. no, creo que en el momento en el que toman la decisión de Reinaldo, no creo que el porcentaje que decía, uy, no, Reinaldo fuera muy alto. No, No, de acuerdo, conozco, no. o sea, No, la es verdad, cierto, de acuerdo. el que levante la mano me gustaría de pronto ver, porque es que No, no aquí- creo, Por eso. no sé. Pero los demás. Yo me pero los Quiero demás- videos, que- quiero videos, porque yo es me que es acuerdo. muy No, no, difícil es que, o sea, que yo me acuerdo uno que en esta tome, mesa- diga, No, ya vi que Dianita no ve el programa. Ya, no ve el programa, ahí se acaba de delatar. No, pero a ver, en esta mesa de opinión yo sí me acuerdo de 2 cosas. Que cuando Océano Cruz nos entrega estas declaraciones el día jueves, todos sí coincidimos en algo. Y retomemos el tema. En que esta selección tenía un grupo, ¿cierto?, que se había vuelto casi inmanejable. Porque ellos querían imponer sus condiciones. Y fuera Reinaldo, fuera Pedro, fuera Juan, fuera Luis Arturo, fuera Diana, fuera el que fuera técnico, iba a luchar contra una hoguera de vanidades. La vanidad de James, la vanidad de Cuadrado, a propósito a Cuadrado nunca se le tocó, la vanidad del uno, la Bueno, vanidad del otro, y era- habían unos obreros, ¿cierto? Había un Que gueto, siempre- un gueto, que había siempre, un gueto. que siempre estaban así, y Océano Cruz, lo único que hizo fue develar algo que Mire. todos sospechamos, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta, porque no teníamos los argumentos. Aquí comentamos que hubo No hay una pruebas, pelea, porque, exacto, lo del que hubo una camerino. pelea severa entre los bandos, porque siempre han existido bandos en la selección, pero Siempre. conviven conviven y se aceptan, pero aquí se dividieron a tal punto, y tú lo sabes, Oscar, que me miran así con... Pero en tu época, como en todas las épocas, siempre han existido grupos, Total. pero han convivido. En el caso de la era Queiroz, y lo dice Océano Cruz, esos grupos se atomizaron más. Y en la era Reinaldo no se pudieron volver a unir. Ay. Se unieron de mentiras. ¿O me Es equivoco? que la federación tenía que traer un técnico top, Pacho. Y Un en la técnico cancha top. se Pero nota. O sea, cuando se habló de... Oscar... Pero lo que dice Océano Cruz está lejos de la realidad, de esa vanidad que existe. Lo que pasa es que estamos hilando muy delgado. Pero tenemos que Porque hacerlo. no sabemos quiénes fueron los que dijeron, no, es que van la familia, quiénes se pusieron en esa actitud de estrellitas, en el buen sentido, Sí. y quienes no podían ser tocados dentro de la estructura del equipo. Ajá. Y a quienes normalmente el técnico tiene aquellos con los que les dice, hombre, ¿cómo te pareció el partido de ayer? ¿Cómo sentiste a este? Y de pronto, yo te lo digo a ti, pero este de allá me escuchó, me vio y se sintió porque yo te pregunté No le a ti y no le preguntaron. pregunté a él. Claro. Es que manejar egos y más de estrellas y más cuando nosotros los colocamos en la estratosfera es muy complicado. Y eso hay que saberlo entender desde nuestra idiosincrasia. Entonces, la gente me dice, no, hay que traer un técnico europeo. Venga, traiga un técnico europeo que le diga, usted no puede comer frijoles. Claro. Estoy de Sí, forma sí, pero- sarcástica. Sí, Ejemplo, sí. sí. Porque hay que entender nuestra filosofía. Hay que entender el de la costa atlántica como el de la costa Oscar, pero, pacífica. pero entonces, ¿por qué en Europa sí respetan al técnico de los clubes? Pero A ¿sabes? veces son no, europeos. A veces Mira, no, sí en lo todos siguen, los sí lo clubes- siguen. en todos los clubes No, hay egos. en No, pero los jugadores todos. colombianos allá. Oscar, es que mira, tú lo viste como Es que jugador. una cosa es venir a dirigir Es que- un grupo de colombianos. No, otra está cosa es que bien. un colombiano está se bien, vaya pero, sin por este eso, pero allá. si llega un Claro. técnico clase A, técnico top a nivel mundial. ¿Pero quién? No, Dime no, pero cuál. bueno, ahí el técnico llega pisando duro. Yo soy el muñeco Claro. Gallardo. Entonces todos son vea. Claro. Y lo miran así. Llega Queiroz. Pero como y este siempre bien- la federación Perdón, ven perdón, que, perdón, eso, sí. que eso es un gasto, no una Sí, inversión. de acuerdo, Claro, coincidimos. eso es muy Entonces jodido llega así. Queiroz. Este viene de Irán. Vamos a ver qué nos muestra. Pero dirigió Portugal. No, no. Y tuvo en su pero mano a lo tal dirigió hace Ronaldo. 30 años, Pacho. No Hace importa. 30 años. Un técnico. No dirigió al importa. Real. No. Es una hoja de vida. No, es una hoja- pero hoy. Eso es como decir que te desconozcamos a ti tus logros No, profesionales. no, Pacho, pero pensando escucha. en el buen programa que hiciste Pacho, hoy. escúchame. James venía de ser dirigido por Mourinho, por los técnicos de hoy. Cuadrado también, en la Sí. Juventus y todo. Entonces, este señor es de ayer en el fútbol europeo. Entonces, eso genera ahí ya interrogantes. Después llega Reinaldo Rueda, colombianito, muy querido y todo, pero Reinaldo no ha salido pues de la parroquia, o sea, con CACAF y por acá, no ha estado en Europa. Entonces, eso ya, el jugador, que es malicioso, no quiero mirar a Oscar, es malicioso, lo huele, decía Bolillo, el jugador huele el técnico. Huele miedo. Exactamente, y ya le mide el aceite. Si llega un técnico clase A, el muñeco Gallardo,
respeto absoluto. eso depende, Peckerman. Discúlpame. ¿Y como dónde dirigió el muñeco Gallardo ¿Y en de Europa? dónde No, y venía Peckerman. Peckerman? A ver, un momentito. ¿Qué venía a No, hacer por eso, Peckerman? por eso, pero no, lo que Porque quiero es decir que es que... este discurso, ¿Qué No, lo ¿Qué que pasa es venía? que quiere decir que cuando llega... Peckerman solo ¿Qué había estaba estado en el haciendo Leganés Peckerman? un rato. No, ¿qué estaba está haciendo bien, Peckerman pero cuando cuando lo tú llaman a llegas Colombia? con esa interrogación y si no logras dar los primeros pasos bien dados, te caes. Peckerman O lo los hago dio muy caer, bien. O lo hago caer. Exactamente, pero Peckerman los dio muy bien los primeros pasos. Llegó, habló, los motivó. Exactamente, a eso quería ir. Por eso Es ahí. el manejo. Pero el manejo. Pero si es un técnico top, tienes un margen más grande, Más grande. de penetrar en la confianza Exactamente, del te van a grupo. esperar más. Mira, Aún te Lucho, digo como que Lucho. no te esperan ni a Reinaldo. Lucho. A Peckerman tampoco, pero Peckerman Lucho, los primeros pasos los dio Lucho, muy No, bien. creo que vamos en la actitud Lucho, del jugador. Lo que sí Aquí- te digo va muy en el tono de cómo llegas. Cuando tú llegas, te sientas, seguramente Queiroz lo hizo con los capos de la selección y se sentó con cada uno de ellos y habló y dialogó y todo lo que quieras. Pero en el desarrollo, tú me puedes pintar lo que quieras, pero cuando te encuentras con el manejo en el día a día, Sí. las personas empiezan a caer Claro. y empiezan a dar preferencias hacia. Y te repito, si tú no sabes, si tú no tienes el tacto y sobre todo saber llevar a la masa, porque yo puedo tener muy contento al capo, pero la masa está descontenta. Claro. Te hacen caer al capo y no hay forma de levantarlo. Mientras que si yo tengo la masa contenta y al capo lo empiezo a llevar, lo empiezo a acercar, lo empiezo a poner donde lo necesito poner, la masa lo lleva. Claro. ¿Sabes cuál es el Lo que hizo problema? Dejen hablar a Peckerman. Diana, dejen Lo hablar que a Diana. hizo Peckerman, lo Creo que dice que, Oscar. creo que esa palabra capo es una de las que genera la inconformidad en esta selección, que hay muchos capos, porque es que si uno quiere tener feliz al capo, al duro, al de los millones, al de todo esto, pues posiblemente esa masa se vaya con el capo. ¿Cuántos capos hay acá? Hay muchos. O sea, tú jalas el caballo, la carroza para adelante, aunque no usen carrozas, para adelante, pero si tienes 5 caballos, cada uno por cada lado, Es la ahí inteligencia, se es la va inteligencia del difícil. técnico. Imposible. Queiroz, Pacho, perdón. ¿Cuántas un segundo. estrellas hay en Colombia? Queiroz ¿O que dirigió se creen? al Real Madrid. Es que dirigió al Real Madrid, Claro. el camerino más difícil de la historia del fútbol. Y dirigió al Le Real fue- Madrid. le fue muy mal, le fue No, muy mal. pero a eso voy. se estrelló. Sí que tuvo egos a Al su frente, orden. claro. Y lo él reventó ese lo camerino. reventó. Y, por ejemplo, uno por qué recuerda a Carlos Queiroz en el Real Madrid. Por el problema con Cristiano Ronaldo. Porque fue cuarto Ah, sí, en la porque liga, fue cuarto con una tromba de equipo. Sí, ¿Y sí, por sí. qué? Porque por exigencias de la directiva, como que le decían, bueno, necesitamos a todos los galácticos aquí jugando. ¿Qué hizo con Beckham? Se le peleó con Lo Beckham. puso- No Lo le dio puso a jugar de permiso. volante de marca. Y no le dio permiso Porque un día. Figo jugaba por derecha y dijo, necesitamos a todos los galácticos ahí adentro. Si No, y le negó un jugador- permiso a Beckham. Y Beckham desde ese día nunca Nunca más, más. Le marchó, le negó un permiso. Entonces, si uno ya ve esos antecedentes, uno dice, bueno, el señor dirigió en el Real Madrid, pero fue cuarto. O sea, eso es como el hermano, era el Coco Comiso, que una vez él fue un jugador de Argentinos Juniors y se puso de técnico y fue a Chile a pedir trabajo y le dijeron, bueno, ¿y usted dónde dirigió? En Boca y Racing. Wow. Claro, cuando miran bien, la hoja de vida era en Boca Unidos de Corrientes y en Racing de Córdoba. Es que es lo mismo. No, no, pero mira, Pacho, yo- haber peleado con Cristiano Ronaldo. O sea, era Lucho, demostrar que no manejaba las Lucho, figuras. Lucho, Con Lucho. Cristiano, ¿cómo Pero pelea con nos centramos Cristiano? en Queiroz. Mira, imposible no volver a recaer, hablando de Queiroz y de lo que acabamos de recordar que nos dijo Océano Cruz el pasado jueves, en la era Peckerman por lo siguiente. Yo no me como ese cuento, y discúlpame, de que uno tiene que el jugador huele si el técnico no estuvo en Europa, si esto... No, pero el jugador huele el temor. No, eso es otra cosa. Le viene el Es otra aceite al cosa. técnico, Eso es se otra lo cosa. mide, lo Pero mide. no necesitas estar en Europa. Exacto. Sí, eso es una falta de necesitas- respeto. Queiroz es el mejor ejemplo. Porque lo que sí hizo el señor Peckerman, que le costó a Queiroz y que a pesar de que lo diga Océano Cruz, les generó un choque y levantó a los señoritos, es que Queiroz tenía una manera muy fácil de llegarle al jugador nuestro. ¿Quién? Peckerman. Peckerman. Tenía una manera muy fácil de llegarle al jugador nuestro. Peckerman sabía hablarle, sabía el instante, sabía el momento y sobre todo tenía una virtud que no la tenía Queiroz y que lamentablemente Rueda tampoco la tuvo. Sabía seleccionar. Sin duda. Él claro. seleccionaba bien. Gran Porque seleccionador. el gran mérito de un seleccionador, ¿qué es? Pues Elegir es bien que la esa es ficha, la elegir. palabra, claro. Elegir bien Él las elegía, fichas. tarea de él ellos. elegía bien. Inclusive, llegó a elegir mal 2, 3 veces y lo criticamos y le dimos palo. Pero en un alto porcentaje, él elegía bien. Y cuando elegía bien, convencía al jugador que elegía de la misión del juego que tenía. ¿Ustedes se acuerdan del partido con Paraguay?
el Metropolitano, que perdimos, 2-1, sí. que se nos complicó la El clasificación. 2-1. Que después Miren, fuimos a jugar con Perú en Perú. Lima. ese día el estadio estaba en silencio, nosotros preocupados. Sí. Hablo con un jugador de la Selección Colombia el día siguiente y dijo, las palabras del profe fueron tan llenas de sabiduría que vamos a clasificar. No Pero te es que, preocupes, Pacho, vamos a Pacho, es que clasificar. mire, pero también ¿sabe qué pasa? Si uno- Mientras que Queiroz, después del primer partido de debacle, y aquí Océano Cruz no se autocritica en eso, entró fue con una No se guadaña. levantó, no se levantó. No, no, está bien, No está se bien. levantó. Y Reinaldo, en vez de levantarse como el líder, que lo fue Peckerman, lástima la comparación, hay que hacerla, se llenó más de temor. No, Le dio más miedo el miedo. No, es decir, lo que Claro. pasa, Pacho, es que mire, lo que más produce Sí. inseguridad y rompimiento en los equipos es cuando en la cancha Sí. la idea no es buena. Cuando el jugador no cree en la idea del técnico en la cancha. Se pueden tragar un técnico que no de pronto no tengan con él muy buena cercanía, pero en la cancha el técnico es un maestro y los pone a ganar y a ganar plata, ellos vean, estamos ganando. Está bien, es que ese es Pero el entonces fútbol. Reinaldo y Queiroz, ni lo uno ni lo otro, ni afuera 500%, ni adentro 7 partidos sin gol. Y Queiroz, ni afuera Militar, ni adentro. O sea, era imposible que esos equipos funcionaran. Entonces Los dos. la embarramos dejando ir a Peckerman. No, ¿Por Peckerman, qué? porque Peckerman ya cumplió el ciclo. Lo embarramos fue eligiendo el que llegó por Peckerman, que tenía que ser mejor que Ven, Peckerman. ven, ven, a ver. Tenía que ser A mejor ver. que Peckerman. A ver. Es que ahí es donde A ver. me preguntaba también, porque Tenía mucha que ser gente, mejor no, que Peckerman. no, pero Peckerman sí, pero Peckerman no. ¿Cuál era la lista? Y por eso reitero, pocos vi con la sonrisa volteada cuando trajeron a Reinaldo. ¿Cuál era la lista? ¿Cuál era ese hombre indicado o cuál sería? El técnico de si es Croacia que sonó el se técnico. No, está pero el que pidiendo más- en ese momento el cambio Mira, de técnico el más- para mira, Colombia? aquí intimidades, bueno, intimidades, no, esto salió al aire, lo Sí, dijimos sí, al sí. aire, en ¿Quién? Rusia. Cuando Carlos? Gareca. cuando eliminan a Colombia del Mundial, como a los 5 o 6 días, iba yo caminando con un colega, en esa época estaba con nosotros, y nos encontramos a un hombre de la Federación Colombiana de Fútbol caminando ahí por ese río helado del Moscú. Y nos dice, sin preguntarle, ¿Cómo les parece? que ya habían hablado con Ricardo Con Gareca. Ricardo, sí, Es sí, más, este programa lo ven también en Perú. Lo replican en Perú y lo repiten en Perú. Con el que hablaron para acercarse fue con el Bocha Santín. Y Ricardo les dijo, el profesor Gareca, déjenme en un momento, yo tengo un contrato vigente y hablamos del tema, porque a Gareca le encantó la idea. Vivió en Colombia, jugó en Colombia, fue Sí, ídolo sí, en sí, Colombia, Como Peckerman, dirigió que el vivió en América, dirigió el Colombia, Santa jugó en Fe. Colombia, Argentina. igual. Es más, si a mí me preguntan, yo voy por Gareca. Pero Bueno, lógico, esa era entonces, la elección. Yo voy por Ese era Gareca. el cambio, ¿Y qué ese era el pasó? cambio, Esa era la ese elección. Bueno, No entonces, llamaron a Pacho. y en un momento determinado, yo inclusive entregamos la noticia, acuérdese. Sí. señor. Nosotros Y- la vimos allá en Rusia. La dimos en Rusia Sí. y eso algo pasó. Luego, ¿No sabes qué pasó, Pacho? Luego vino- los presidentes dijeron, ¿Te acuerdas que hubo reunión Sí. entre no presidentes? me lo saques, no Que me lo no saques. se lo saquen Le dijo el técnicos. peruano a Ramón. Eso no me fue lo que saques. pasó. Esa fue la razón. terminado el Mundial a unos días después, el nombre que tomó fuerza, pero de una manera vertiginosa, fue el técnico de Bélgica, Roberto Martínez. Martínez, sí. Sí. Hablaron con el empresario de Roberto Martínez y les voy a decir algo, no valía tanto como la gente piensa. Simplemente que tocaba contratarlo ya porque allá en Bélgica estaban diciéndole renueve. Era tercero en el mundo. Pero en la federación se ahorraron 7 meses y no lo contrataron porque... Es que, ¿cuánto fueron? ¿9 meses? Sí, para- entonces dilataron. 8 meses. Y en ese periodo, Bélgica, él nos dijo, no, pues ahorramos me va a un quedar sueldo sin de el 8 pan y meses. sin el queso, volví y firmó con Bélgica. Lo que pasa el técnico es que, era Roberto sí, Martínez. Era Roberto Martínez, pero por ejemplo, ¿por qué sacaron a Peckerman? Lo sacó Yesuro. El que lo sacó fue Yesuro. No, ni siquiera todo el comité ejecutivo estaba de acuerdo Pues con la eso salida de dijo Peckerman. Perdomo en una No, entrevista. el también. que lo sacó. Que Yesurún No, fue el El que lo tomó sacó la fue el decisión. presidente. ¿Y sabe desde cuándo lo quería sacar? Desde el 2015. Desde el 2015 Desde que se lo fue quería Bedoya. sacar. Desde que se fue Bedoya. Claro, Porque es que Peckerman tenía una serie de condiciones del contrato que se las dio el presidente Luis Bedoya. Y cuando llegó el presidente Yesurún no estaba de acuerdo con muchas cosas y dijo, no, pues... Pero no. nos hacía felices, iba bien encaminado, la selección iba bien. 2 mundiales. Es o decir, sea, Pero claro que era- al final el era- proceso se desgastó, Pacho, también se- futbolísticamente. Bueno, es que a ver, No, pero futbolísticamente no. Claro, Futbolísticamente el Mundial fue muy malo, era... no, que No, malo, muy malo, muy malo. Mundial. Estuvimos, No, pero estuvimos a un penalti, penal, estuvimos a un penal de penalti, clasificar con penalti, Inglaterra. penalti. No, Sí, nos Lucho. salvó de una No, debacle. No, malo esto que No, estamos viviendo. malo esto, Esto no, sí Lucho, es no, malo. eso fue bueno. No, es horrible. Miedoso, Pero el Mundial no fue bueno. No, Lucho. Pero el
Tuvimos a un cobro. Jerry No, Mina no. y La es más diferencia hombre. fue un penalti. Le voy a la decir una diferencia cosa. fue un Jerry penalti. Mina es más He hombre. visto No, muchos hombre. partidos. He visto muchos partidos de la selección y coincido con que pronto no estuvimos al nivel de Brasil 2014. Pero el Lejísimos. partido que me quedó No, aquí, me pero- quedó aquí, fue Colombia frente a Polonia. Polonia, qué partido tan Pero con Senegal muy brillante. malo. y Hicieron, con- no, y con hicieron, Japón muy malo. hicieron lo que Inglaterra supuestamente no se pésimo. puede. Un detalle, recordemos, el primer partido fue con Japón y vinimos de un inconveniente entrando el juego que No fue la importa, pero no expulsión. era para perder, era Fue la para expulsión. empatar. Ah, hombre, pero con un puede jugador ser menos. Japón, Con un hombre. jugador No, menos. muchachos, Y el no. partido Debemos con terminar. Inglaterra, el partido con Inglaterra, ese partido, digamos que Tranquila, no Diana, planteó, véate acostumbrando. digamos que no planteó bien el juego del profesor Peckerman y fue muy conservador. Pero después de que Jerry Mina hace el gol en el minuto 90 más 1, 90 más 2, de ahí vinieron los dos tiempos suplementarios. ¿Cómo jugó Colombia? Sí. Espectacular esos dos tiempos los suplementarios. cambios. Que estuvimos a punto de ganarlos Con los sin ni cambios. siquiera Pero ir a planteó a mal la el tanda de partido, penales. planteó muy mal. Pero no puede ser pero malo le un planteó mundial donde uno Inglaterra. termina de noveno en el mundo. Malo es esto que estamos viviendo. Esto es pésimo, Esto es el no, infierno. no, esto es pésimo. Esto es el infierno. No, no, ese mundial Malo no fue haber bueno. empatado Digo con yo, un yo- equipo no, que yo- termina siendo subcampeón de la Eurocopa, No, que tenía un proceso Nico, buenísimo está bien. de Lo que pasa es que sub-20. si Y fue, fijamos el quedó resultado, tercero del yo digo- mundial, yo ¿no? digo la- Tercero, yo digo cuarto la- tercero. yo digo, O sea, malo es que Colombia no jugaba bien. Pero eso es Ni- otra ni cosa, en la Lucho. Eso es como eliminatoria. que le gustan los palmitos o no le No, no, gustan. no, Eso es una no, cosa es que eso- subjetiva y Nico, de la pero ese ciencia equipo no- Ese jugaba fue el mejor. problema que tenemos ahora. Pero jugaba mejor que el de Colombia, Queiroz. es un partidazo. Qué bueno que dices eso, porque es el problema que nos pasó esta vez. Que como éramos cuartos, Ah, sí, pero todos sabíamos en el fondo qué cuartos, pasaba. Nicolás. ¿Qué? No digamos nada porque somos cuartos, calladitos. Somos cuartos. Claro, no, es aquí que no hacemos íbamos de goles. cuartos. No hacemos goles. Cuartos, callado, que somos cuartos. Claro. Jugamos muy mal. ¿Y Cuartos, entonces qué decimos, Lucho? Si estaba Que eso era clasificado. una fantasía, eso era una casa en el aire. Ah, y lo de Peckerman era una ¡pum! fantasía. Entonces lo de Peckerman No, también. que el juego sí importa. Porque No, tú Lucho, jugando no mal, importa. ganas un partido por no dos. No, jugando Claro que mal, sí. no, Lucho, Jugando mal. no. Entonces es muy importante, no solamente La estética no sirve lo que de usted diga nada. que somos cuartos y cómo estamos jugando. Nico. Porque tarde que temprano Perú usted se va a jugando caer. mal nos ganó el partido Pero acá. tú no decías que Perú no jugó nada, Lucho. jugó nada. Que fue Y una está porquería. arriba Bueno, en a mí me repechaje. parece que jugó No, no, no. inteligentemente, bien. Eso Lo que fue pasa es que un golpe de estéticamente suerte. ya hay bien otras un golpe de valoraciones. No, no fue un golpe de Pues, suerte. Lucho. Claro, un Muchachos, contragolpe. no- discúlpenme. Es más, Eso no es un golpe de Mire, suerte. vea, digo una cosa, Lucho, ni Perú Lucho. ni Colombia en Lucho, el repechaje time. puede quedar fuera los dos. Time. Contra Oscar, Australia. Oscar y Diana, que, a ver, Oscar, has estado callado. No, pues todo es el que tiempo. Es que no, es entretenimiento. Dale. Lo que disfrutaste Esto del es programa. entretenimiento. Él ha prometido cambiar, lo está intentando. Sí, Dale, Oscar. que no lo está haciendo Dale, Para el dale. 2023. No, pero la verdad, Para el hoy, próximo mundial. hoy tenemos que ser sinceros. Lucho lo predijo, Ah, sí, lo de Reinaldo, sí. sí, hace mucho tiempo. Lo mismo que Iván. Iván fue otro que dijo Sí. que no estaba de acuerdo con la llegada de Reinaldo. Inclusive desde el mismo momento en que se comenzó a manejar el tema Reinaldo, él dijo que no estaba de acuerdo y todo, señor, todo honor también para Iván Valenciano. Totalmente. Creo que en un sentido, Reinaldo en un momento nos ilusionó porque redireccionó a la selección, Sí. nos logró colocar en ceros, Y entre la comillas. descomprimió de lo que había pasado con Queiroz. Dio un golpe en la mesa cuando dijo, usted James no viene, vaya, descanse, tranquilo. Lo puso más o menos en cintura porque lo mandó a que empezara a competir y venir a la selección. Pero creo que de ahí en más no logró entender lo que necesitaba la selección. De acuerdo. Ya le había dado algo de Déjale, orden. déjale. Ya le había dado algo de orden con el cual nos identificábamos, porque se veía que, de alguna manera, si bien David era figura, uno veía algo muy parecido a lo que nosotros sentimos como futbolistas y como hinchas de la Selección Colombia, más o menos dentro del orden. Pero faltaba ese paso adicional que se necesita para ganar y lograr la clasificación. Porque esto es eliminatoria y hay que jugar al fútbol. Y le faltó soltar el equipo. Y lamentablemente lo amarró tanto que el equipo se le olvidó jugar. Diana. Estamos de acuerdo. No, hay un tema y es que sí, empezó muy bien, nos ilusionó con el partido ante Chile, nos ilusionó después con unos partidos que, a ver, en eso sí estoy de acuerdo, y era la ilusión que generaba la cuarta casilla, y creo que lo dijimos acá antes del partido incluso de Perú, y es la falsedad que nos estábamos haciendo, porque es que lo malo que estaba la eliminatoria hacía que Colombia estuviera en la cuarta casilla. A ver, hubo un partido en el que estaba quinto, y por los otros resultados estuvo en la cuarta casilla, es decir, no era el juego lo que estaba manteniendo, pero creo que esa inclusión nuevamente de James y otro tipo de presiones que se dejó meter el técnico fueron los errores para hoy estar fuera del Mundial. Siento que se dejó presionar. Nosotros, me incluyo como ser humano que soy, somos muy volubles a los momentos de los jugadores.
Porque cuando James comenzó a tirar piedras en papel regalo por TikTok y por esas aplicaciones y por todo eso, Twitch, pues le dimos palo. Todos le dimos palo. Yo lo critiqué de dura y arduamente. Me pareció una falta de respeto lo que hizo. Sí. Aparte que cuando comenzó la era Rueda quiso ponerle las condiciones a Rueda. Me parece que Rueda ahí actuó bien, Sí. no se las dejó imponer. Tenía que seguir firme. Luego hubo un pacto de no agresión, dejó de escribir bobadas en redes sociales James y parece que hubo un diálogo, pero la versión del James que luego nos llegó no fue la mejor y Reinaldo creo que se equivoca. En eso sí le hallo el sentido a el señor Queiroz, porque Queiroz se dio cuenta que el James que le venía, que le estaba llegando, no era lo ideal y ya le había anunciado que ya le mandaba los mensajes frontales. Te saco, te saco, te saco, te saco. Y lo sacó. Y eso se rompió en 1000 pedazos. Pero nunca lo dejó llamar. No lo dejó de llamar, pero lo dejó de contemplar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué después de que nosotros en selección, hablamos de la selección Colombia, no vivíamos representados con un equipo top y llegamos a estar, si no estoy mal, tercero Sí. a nivel clasificación mundial? Fuimos cabeza Y de serie. Fuimos cabeza de serie en una Copa del Mundo. ¿Y eso quién nos lo dio? Ese estatus. Pekerman. Nos dio Pekerman, cambiando no solamente la mentalidad, sino muchas cosas que se hacían internamente mal La en logística. la federación. El tema, la logística, los premios, los viáticos, la ropa tan importante, los buenos hoteles, toda la logística. Y después de que salió Por eso lo Pekerman, querían sacar. por eso Volvimos, por claro. eso lo quisieron sacar, por ahorrar. Y lo sacaron por eso, porque él le había dado un estatus que eso valía muchísimo, según, entre comillas, valía muchísimo para una federación que recibe una cantidad de patrocinios, una federación que recibe ayuda o todas las asociaciones a nivel Sí. mundial por parte de la FIFA y tenían mucho dinero. Y entonces lo quisieron sacar y bajaron todo esto que les estoy diciendo. Le bajaron la categoría a los hoteles. Dígame si eso no maltrata a un equipo, a unos jugadores. ¿Sabes qué pasó una vez, Rafa? Que la selección viaja en charter, los vuelos en la eliminatoria. Y entiendo que iban a viajar un día en vuelo comercial a La Paz. Y Pekerman y Pascual dijo, no vamos. Se pararon en la raya. ¿En charter o en charter? Así es. Tocó la federación. ¿Ellos viajaron que ahorita será- al comercial? No sé. No, yo no sé cómo viajarían. Yo ¿A Córdoba? mira, yo lo único que sé. No sé, yo- mira, y otra cosa, A Pacho. Buenos Aires y a Córdoba Me viajaron parece, en vuelo me comercial. parece No, una pero cosa- para que continúes. Dos técnicos en Colombia nos devolvieron, nos despertaron. Nos dieron la mentalidad ganadora. Pacho y Pekerman. Que son Pacho Maturana y Sí, claro, y José fueron los Pekerman. dos. Sí, Pacho, Y- pero eso no significa que te tienes que... Es lo mismo que te estoy hablando en el tema de los jugadores. Sí. El hecho de que hayas logrado un objetivo, también hay un momento donde hay que reevaluarse, hay que dar un paso más adelante. Total, ¿no? Es que Lo no que se pasa niega. es que, ¿cómo nos daríamos cuenta si...? Porque hoy todos los que no estuvieron son los mejores. Pekerman no estuvo, no clasificamos, entonces hoy extrañamos a Pekerman. Más bien, y si hubiésemos elegido en el momento correcto a la persona correcta, de pronto estamos Al viendo sucesor, sí. una selección súper talentosa, Mira, súper dotada. hablábamos otro Lo que tema. pasa es que si nos va a dar miedo cambiar, entonces nadie cambia ningún técnico en Colombia, ni nadie cambia ningún directivo, porque no sabemos con quién nos vamos a enfrentar. Pues, Es que Oscar, Pekerman, mira, Pacho lo- Pekerman tenía su techo y lo llegó a su techo. En los partidos decisivos, Hizo dos Pekerman mundiales. no ¿Sabes una respondía cosa? igual. Pacho, pero perdóname, es que... Lucho, es que uno no sabe cuándo un ser humano llega a su techo. No, Es decir, pero el Pekerman que sí sea- lo el que- vio el dos que veces, se- mira. El que se percata realmente si está en su techo No, es el no, que no, lo está viviendo. no, pero- Uno de afuera piensa, Pacho, ya No, llegó a pero su techo. No, lo vimos a Pacho, es muy Pekerman. Pekerman en el partido No, eso es decisivo muy en el relativo, eso es muy 2014. relativo, eso es Y en muy relativo. 2018 él ahí flaqueó. No, Pacho, sí, pero Pacho, Inglaterra. muy relativo. Inglaterra. La culpa ¿Sabes es por del Le voy a decir técnico. una cosa. Porque hay momentos donde el personaje se come al ser humano. Entonces yo me siento bien, todo el mundo me está viendo mal y yo más, sin embargo, me siento bien. Sí, sí. Entonces eso no significa que tú estás muy bien. No, pero Pacho, Oscar, pero Oscar, ¿sabes una cosa? Que es que voy, hay a, un punto voy a clave. voy a decirte algo de otras disciplinas o de otros deportes. En el fútbol en este momento no encuentro cómo explicarlo porque pues no me he enfrentado a esa situación con un técnico de fútbol. Quizá Juan Carlos Osorio, que ha tratado, inclusive hoy está librando una batalla consigo mismo para reinventarse, ¿cierto? Sí. Y no le está haciendo nada mal a propósito. Pero te voy a poner un ejemplo cercano de hace menos de una semana. Rafa Nadal. Sí. Veíamos en la pantalla de ESPN la final del Australia Open. Tú veías Medvedev pasándolo por encima, le ganó los dos primeros sets, prácticamente lo destrozó. Y el inicio del tercer set era el presagio de que pobre Nadal
muerto, frito. ¿Cuántas veces le pasó a Nadal en la carrera? Toda la vida le pasó lo mismo. Toda la vida desde que tenía 18 años. No, escúchame. Él se recuperaba los partidos. Escúchame la parte de la historia. Toda la vida remontó. Cuando termina el partido, gana Nadal en una enorme capacidad de demostrar que el ser humano es difícil calcularle el techo. Le escribe Roger Federer. Y le dice, amigo, te felicito. Y pensar que hace unos 2 meses atrás Está en los una dos- cirugía. sí, estábamos los dos en un quirófano. Sí. Están en muletas. Y estábamos diciendo, viejo, esto se acabó porque de aquí salimos es el muletas. Claro. Hermano, uno no sabe No, Pacho, cuál la parte- es el ¿sabes qué techo pasa? de la Claro, gente. te voy a- te voy a Uno decir no una lo distinto, sabe. distinto por la parte física, ¿Sabes? pero es la Te parte voy a mental decir la una que tiene cosa. techo. Exacto. Y Nadal Tú lo has dicho, la Nadal parte nunca mental tuvo techo, supera, Nadal supera, supera. No, pero Nadal siempre fue fuerte de acá, Pacho. Eso no fue nuevo. Pacho, Desde que empezó la Pacho, carrera, él fue fuerte de la entendamos que cabeza. tú no ganas siempre. No encuentro al primero que haya ganado. No, tú tienes que llegar a un momento donde pierdes y nos tocó perder ¿Pero mal. ¿A quién te refieres? En todo sentido, No. desde Peckerman hasta Queiroz. Pero es que hasta- con Peckerman no perdimos mal. Sí. Llegó un momento donde había que hacer un cambio, lo sintió todo el mundo, aquí todo el mundo gritaba, hay que cambiar a Peckerman. Sí, claro, al final era ya el hubo Yo un sentí al desgaste, país hubo muy un desgaste. dividido, muy Exacto, dividido. Hubo un desgaste, Pacho, un Porque desgaste hubo fuerte. muchas personas que dividieron. No, hubo un desgaste. y lo llevaron a de eso. acuerdo con Me Rafa. están pidiendo que pero hagamos eso no una fue, pausa. eso sí. Me están Esa no pidiendo era que la hagamos realidad. una pausa. El tema está candente, es emotivo, es pasional. Ustedes seguramente lo están disfrutando en casa y tendrán su propia opinión. A propósito, les recordamos nuestra pregunta en las redes sociales para que nos respondan. Junto a Brasil y Argentina, ¿cuáles selecciones clasificarán directo al Mundial y cuál irá al repechaje? Ahí está la pregunta. Nos etiquetan, por favor, con el numeral ESPN F90 Colombia. Ya regresamos. El tema obligado, y continuamos con él, es el tema de la selección, pero ahora lo vamos a enfocar hacia qué deberíamos cambiar. Recuerden, eso sí, que queremos que ustedes participen con nosotros, que hay una pregunta para ustedes en nuestra cuenta de Twitter y obviamente nos etiquetan. Junto a Brasil y Argentina, que ya están clasificados, una ventaja enorme. La segunda, tercera de Brasil es mejor que las otras de Sudamérica, principales. ¿Cuáles selecciones clasificarán directo al Mundial y cuál irá al repechaje? ¿Acaso será Perú? ¿Acaso será Chile? ¿Poseemos alguna posibilidad? ¿Usted qué piensa? Nos etiqueta con el numeral ESPN F90 Colombia. Bueno, ¿qué debe cambiar en la selección y en el fútbol colombiano para no volver a pasar 16 años sin ir a un mundial? Un momento, Lucho. Diana, comienza. ¿Qué debe cambiar? Sí. Todo, desde arriba, o sea, dirigencial. El simple hecho, y eso sí, pues prácticamente desde que empecé a ver fútbol colombiano es a mitad de semestre, a principio y a final de año. Ese simple hecho de tener 2 campeonatos hace que nuestro fútbol como tal no tenga un nivel aceptable, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la desbandada de un equipo como Deportivo Pasto, 12 jugadores de cambio de un semestre a otro, creo que no es un buen termómetro para un crecimiento que se busca en el fútbol profesional colombiano. El cambio de jugadores, algunos son mercenarios, yo sé que es el trabajo de ellos, pero eso nace por la mala ejecución como tal del campeonato nuestro. Y de ahí para adelante, todo hay que cambiar, porque creo que las decisiones, como ustedes hablaban, de tanto tiempo esperando elegir técnicos, creo que eso debe cambiar desde la cabeza. Nosotros debemos cambiar. ¿Hasta qué horas tenemos? Pues digo, se nos lista. pueden dar 3 horas más de programa. Tómate tu tiempo. Porque aquí se han hecho las cosas muy mal. De hecho, incluso pero hace muchos años, incluso en el proceso más exitoso que hemos tenido, que fue el de José Peckerman, Sí. fue una decisión de rebote, por una presión de la presidencia de la República en esos momentos para contratar a un técnico extranjero. Así de sencillo. O sea, ni siquiera ahí había un proyecto. Ahí no había una había planificación. proyecto, porque estaba el bolillo, pasa lo del bolillo, entra Leonel, o sea, cualquier cosa, comezaña de manager, le va mal a Leonel y viene la presión política. Ni siquiera un sentido de reflexión de la dirigencia, decir, hermano, creo que la estamos embarrando bastante. No, tuvo que venir un presidente de la República a decir, queremos técnico extranjero, esto es lo único que puede solucionar esto. Muertos del miedo, dicen, listo, traigamos a Peckerman. Peckerman, ¿por qué funciona? Porque perfectamente pudo no haber funcionado, pudo haber sido como Queiroz. Pero Peckerman era un tipo que cuando lo llevan a la selección argentina o él presenta un proyecto para las juveniles, él compitió con Óscar López y Óscar Caballero, que eran los técnicos de Deportivo Español, y con Carlos Timoteo Grigol. Y el tipo lleva un informe y dice, mire,
esto es lo que yo necesito y lo que va a funcionar si queremos hacer un proceso decente en juveniles. Ganó 3 títulos del mundo. Con un tipo así, que garantizaba semejante éxito, nos fue bien. Pero fue una apuesta también, fue un tiro al aire lo de Pekerman. O sea, dijeron como, No para fue planificado. para que no nos metan presión, para que no nos metan presión política, tenemos que meter un entrenador extranjero. No pueden seguir los dirigentes que Es están más, actualmente. no era la primera carta. Primero No. tocaron a Bielsa, al Tata No, y Martino. llevaba muchos años sin dirigir. Claro, y bueno, demostró que es un tipo que funciona. Tiene que cambiar la estructura federativa de este país. O sea, aquí hay Federación, DIMAYOR, DIFútbol, una cantidad de entes y de órganos Y de ahí. intereses creados entre ellos mismos. Exacto, que además terminan siendo funcionales, digamos, la DIFútbol y la DIMAYOR funcionales para elegir presidente de la federación. O sea, el sistema electoral de eso es pésimo. Es muy difícil. Es pésimamente Muy complejo, muy armado. complejo. Al final, Nico, el problema no son las instituciones, no, quienes la manejan. Estamos de acuerdo. Eso ¿Y de- quiénes se eternizan en esos No, y puestos? quienes están ahí tomando la decisión. Pero hay que cambiar también la organización. No, sí está bien, pero las Hay que los- cambiar Pero la, ya terminaste, Nico, estructura. porque Nico pidió medio programa para... Claro, Hágale. porque Porque yo además, necesito también otro medio. Espérate, pero- falta que dejemos de No, ser... no, tienes tu otro medio programa. Es que pedimos hasta las 12. Falta que dejemos de ser centaveros también. Sí. Centaveros, por monedas. Por monedas nos preocupamos. Una federación que es inmensamente rica. Por monedas. Por eso nos ahorramos 8 meses. La de federación sueldo. rica, pero el fútbol pobre. De una pobreza franciscana. 8 meses por ahorrarse un sueldo. Se dañó todo un camino por ahorrar plata. Una federación que está repleta de plata. No podemos seguir con los dirigentes que están actualmente. Tipos que han sido cuestionados Ellos no y se que van salió a, un informe de ellos la no se van a superintendencia. autosacar. Obviamente, no hay manera. O sea, eso es lo más difícil de cambiar. Por eso, vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir tomando decisiones improvisadas, vamos a seguir diciendo... Yo todavía estoy esperando la renuncia de Luis Bedoya en el 2009, cuando dijo que si no clasificaba al Mundial de Sudáfrica, se iba. Todavía estoy esperando esa renuncia. Eso es prueba de que en el fútbol colombiano nada va a cambiar con las personas que están manejando el fútbol colombiano desde el escritorio. No va a cambiar nada. Entonces, hagámonos a la idea de que vamos a seguir improvisando, vamos a seguir ahorrando por centavos, vamos a seguir dando tumbos, vamos a terminar desorganizados, vamos a bajarle el estatus a la selección, como bien decían ustedes. yo Mejor sola- dicho, esperemos el fin del Yo mundo. solamente les voy a pedir una cosa a los directivos del fútbol colombiano. Una sola cosa, no más. Porque lo demás que dice Nico, estoy de acuerdo, pero lo veo casi que imposible. Es que es Eso imposible, nunca va a pasar. Lucho. Eso es Pero un yo le voy a pedir- deseo utópico. Yo le voy a pedir una cosa Muy pequeñita a los directivos, solamente una cosa. Señores, cuando vayan a elegir el entrenador de una selección de mayores, 20, 17, 15, asesórense, hombre, de la gente que conoce el tema del fútbol. ¿Quién viene a la selección Colombia? ¿Qué fútbol juega? ¿Cómo le ha ido en el manejo de las otras selecciones, en el manejo de grupos? Queiroz se agarró prácticamente a puños con Cristiano Ronaldo. ¿Qué presentación tiene traer un señor que se pelea con la figura de Portugal? Ninguna. Se sabía que aquí iba a ser un militar y también iba a tener dificultades. Pero bueno, el tema fútbol, la identidad, o sea, el ADN y el estilo del fútbol colombiano, por favor pregunten. Queiroz no es para el fútbol colombiano. Reinaldo, con todo respeto, Reinaldo es un técnico del fútbol de ayer, donde era esperar. Hoy el fútbol se juega de mitad de cancha hacia arriba. Eso es sí, un técnico, aquí me dice que un técnico de CONCACAF, pero eso es un chiste. Pero la esencia de Reinaldo es un técnico del fútbol que se jugaba hasta los 90, más hasta los 2000, que era esperar, pasarle el balón, recuperar atrás y vamos a hacer todos el viaje. Ya el fútbol hoy no se juega así, el fútbol se juega de mitad de cancha hacia arriba por muchas razones. Entonces, que por lo menos elijan bien, no se equivoquen en una cosa tan Pero sencilla. es porque no hay norte, Lucho. No, pero por eso, hay porque no norte. O sea, preguntan. si yo como presidente de una empresa no tengo norte y no tengo ni idea para qué sirve esta empresa, Sí. pues voy a embarrarla siempre. Si no tengo un plan armado de, bueno, a corto plazo nosotros necesitamos estos objetivos, a mediano estos, a largo estos. ¿Quién es el asesor de fútbol de Nunca vamos a de lograr la nada. federación? El Nunca hombre vamos a lograr nada. el hombre que sabe de fútbol y que pues sí, mira, ese es el fútbol, ese técnico juega este Al fútbol. presidente lo asesora el vicepresidente, al No, por eso, vicepresidente pero lo ellos no son asesora del fútbol. el segundo vicepresidente. Pero es que Ellos tenemos son- que ellos- buscar, pero es que tenemos que ellos son buscar la administradores, raíz. ellos son Venga, administradores de Tenemos que empresas. ¿Cuál es el buscar mayor el problema de origen, Colombia? el origen tenemos que buscar el El problema. origen. Y el origen del problema viene desde muy atrás, desde el fondo, y no lo van a cambiar, porque es que hay que mirar la organización de la federación. La organización de la federación se compone de 36 clubes de la DIMAYOR y 36 ligas, o 34 ligas, algo así. 32 departamentos, Sí, fuerzas
Armadas. Fuerzas Armadas. Y Bogotá. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que esa organización de la DiFútbol, que va por un lado, y la DiMayor, que va por otro lado, no puede ser posible que esté categorizada y que esté avalada por una entidad como el Ministerio del Deporte y por el fútbol en sí como la FIFA, porque ellos tienen su propia personería jurídica, tienen su propio mando, su propia voz, su propio voto y son los que componen al mismo tiempo la federación. Entonces, cuando cada uno va como rueda suelta y hace lo que quiere, eso es lo que pasa, porque entonces la culpa de las selecciones sub-17, sub-20 y el problema que hay en todas las ligas, ¿de quién es? De la DiFútbol. Claro. Y la DiMayor se descarga. Y al descargarse no hace ni torneo de segunda división, que es la famosa primera C, y el ascenso y los descensos. Entonces los equipos de la B, que son los que empiezan a surtir jugadores a la primera A, son equipos que duermen ahí y no les importa. Los del Unión Magdalena tantos años en la B, el Son más Chicó, grandes que los no de la les A. importa porque tienen Más viejos. tienen todo el respaldo y una cuota por ser socios de la DiMayor. Y no les importa porque no van a descender, porque no hay categoría. Y mientras exista Álvaro González, que lleva con 33 años en la DiFútbol, pues va a ser muy complicado y muy difícil. En la federación desde el año para Francia 98 se habló de la reventa o de todo lo que sucedió con unas boletas que se perdieron al señor Iván Ceballos en pleno mundial en Francia 98, que fueron 320 boletas. La presidencia que dio. de- En la presidencia de FINA. De FINA, sí. De FINA. Y se denunciaron una cantidad de cosas y nunca pasó nada. Entonces, y lo que pasó ahora, que lo sancionan, les ponen 16.000 millones de multa y no pierden los culpables o los que dijeron que eran los culpables, sino de la misma plata de la federación, de la misma plata del fútbol, terminaron pagando la multa. Entonces, La pregunta es, ¿cuál es el mayor problema de Colombia como país? Uno de los grandes problemas que tenemos. La corrupción. Se llama corrupción. No más. Oscar, Brava esta mujer. A ver, habla poco, pero es contundente. Cuando yo escucho de lo que dice Lucho, no, que ahorita ya no se espera. Yo he visto equipos grandes también que pasan la línea del balón y dentro de su esquema logran pasar al ataque. Esos son los momentos del partido que te llevan a tomar Sí, decisiones. claro, eso no son tendencias mundiales. Sí, hay equipos que tienen unos jugadores preparados para Porque eso. sí juega más arriba que atrás. Sí, Lucho, entiéndeme que En general, hay pues, en momentos, general. hay momentos y tienes que tener los jugadores. Nosotros de pronto no tenemos los jugadores que viven y sienten ese tipo de fútbol. Nuestra velocidad es diferente a la europea. Pero Peckerman no esperaba tanto, Oscar. El Real espera más. Lucho, aquí lo criticaste por lo cómo esperó a Inglaterra. Oh, sí, pero en general él No, soltó más el equipo. Hay partidos que te llevan a esperar y hay partidos que te invitan a atacar. Es que no Eso todos sí. los partidos se juegan igual. Cuando eso, por un lado, por la parte táctica, que de pronto ahí no comparto contigo porque los partidos te llevan y el rival también te lleva. Claro. Tú juegas contra un rival que también tiene herramientas. Si yo me voy a enfrentar contra Francia o contra Brasil, Brasil te va a tirar contra tus cuerdas y habrá momentos donde tú te sientes... ¿Tú crees que Gallardo en la selección cómo jugaría el muñeco? No, ¿Quién sabe? es no un puedo sueño. opinar, ¿Quién no sabe? puedo opinar Hay un porque no fútbol lo he más visto moderno. dirigir. ¿Quién sabe? No he visto dirigirlo a una selección. No, Para pero mí uno es... ve cómo es el estilo de Gallardo. Sí, pero no lo he visto dirigir, porque cuando llegue Gallardo se va a encontrar que al jugador no le da para presionar más arriba. Claro. O Pero no tiene pero los no tan jugadores... atrás, no tan atrás tampoco. Sí, pero no- Gamero lo hace millonario, mire que lo hace. Y lo No, hace. pero a ver, al momento, a lo pero- que voy es, yo no puedo hablar termina. sobre algo que desconozco. Si yo lo veo dirigir una selección, digo, este es el man. Yo lo veo dirigir a River. Pero ojo, River en Argentina siempre tiene que ir al frente. El River que vaya y se meta atrás, lo cuelgan a él de primero. Entonces no me vengas a decir. Boca no es un equipo que va y te presiona. Boca es más de media cancha y de ahí te va y te Colombia lo que ha avasalla. ganado Oscar es jugando toda la Te vida. Pero- repito, y con los- aquí y estás las hablando del grandes. caballo del comisario. River es el caballo del comisario. Claro. Va al frente. Y no pierdas de vista, bueno, Sí. no perdamos de vista algo. Cuando uno tiene la oportunidad de mecanizar una forma de juego en un club, por ejemplo, Alberto, el Gamero comenzó, yo me acuerdo que los primeros 2 o 3 meses fueron una paridera para Alberto, porque no encontraba la forma de plasmar con Millonarios la idea de lo Va que la prueba gente y error, quería. prueba Es y más, error. aquí en esta misma mesa de opinión, en más de una oportunidad se dijo que Gamero estaba jugando con Millonarios a lo Tolima. Pero, Sí, claro. pero él gradualmente fue imponiendo Cambiando. su idea porque la mecánica diaria, la convivencia diaria, el entrenamiento mañanero y vespertino lo fueron llevando a que la idea de Millonarios... Pacho, está bien. Pacho, Pero es que ahí es no, donde está la no le digo. diferencia Pero un Llega entre Gallardo, una selección y un señorazo club. como Falcao, Pacho, un señorazo como Falcao, que es una decencia. O sea, Falcao no le faltó a hacer milagros. Educado, profesional, respetuoso. Y hizo una denuncia
Pero es una que no- denuncia, perdón Pacho, pero es que- tiró una Lucho. una denuncia que nunca se lo había oído decir a Falcao en su vida, porque Falcao jamás ha dicho la palabra de más. Lo que dijo Falcao ayer. Pero es que- o sea, resume la filosofía Sí, de juego pero es que de no está- Reinaldo pero Rueda. eso es que Pero tiene que Lucho, ver con cambiar Lucho, el No, que estamos hablando de que eso. Reinaldo era un técnico mal elegido, porque es un técnico que no Lucho, es por para la eso, selección que y cambia que, Lucho, Lucho. que los directivos Lucho. se equivocan en la toma de decisiones. Perfecto. Nico, porque Y nosotros eligen mal. también estamos hablando, Lucho. mira la Eligen mal, pregunta, eligen Lucho, mal. mira la pregunta, Lucho, y nosotros ¿qué se también nos debe equivocamos. cambiar? Falcao dice eso y lo dice de una forma que nos lo decía ahora Pues- Luis Fernando Domínguez, dice el entrenador. Para que Falcao diga eso. Bueno, ¿Y Lucho, quién quieres que Porque te dé la orden? mira, que nos salimos a esperar a curar el cero. Señores, Lucho. Falcao hizo una denuncia, Lucho. no una ¿Cómo hacemos declaración, para que una eso no nos denuncia. vuelva a Lucho, pasar? Luis Arturo, Que los directivos tienen Estamos- ni idea de eso, Elijan bien. Nicolás. Eso Que era lo elijan yo quería bien. No hablar. tienen ni idea, exactamente. Lucho, Que ¿y elijan quién bien. esperabas? Mira, estamos en otro ¿Y quién tema. esperabas que te diera la orden? ¿Ah? ¿Quién esperabas que te diera la orden? ¿El capitán del avión o qué? Pues él fue el técnico. Ese fue su plan ¿Pero por qué lo dice? Porque estaban hasta acá. Yo te digo que no jugaba al estilo de Colombia. Te Porque para que Falcao invito a que hable. llames a Falcao y le preguntes por Para qué que lo Falcao dijo. hable. Si lo hizo como denuncia o fue la pregunta que le hicieron. Él dijo, el técnico mandó a esperar. Fue el Dijo el plan de entrenador, vuelo. el entrenador. Ni Bueno, siquiera Pero dijo es que no Reynoso. sé de qué manera. pero- Bueno, en fin, Entonces, espérate, para mí fue una me mandas denuncia. me preguntas el tema de nuestro fútbol. Sí, yo también estoy de acuerdo. Se necesita un torneo Total. al año completo. Inyectarle dinero. Inversionistas que vengan y aporten para que los equipos Sí. se refuercen de mejor manera, para que aumente el nivel de nuestros jugadores. Sí, Torneos a nivel nacional por parte de la liga se necesitan. total. ¿Cuántas hay? Desconozco, pero creo que debe haber más. A mí me tocó vivir una cantidad de torneos, partidos amistosos, que los muchachos viajen, que lo que pasa es que la pandemia nos llevó también a dejar de hacer esos Esperanzas de Tulón, todos los torneos creo que desaparecieron. Sí, el Festival de Tulón desapareció. Es parte de ese proceso. Invitar a equipos a que vengan y compitan con nosotros en las fechas FIFA. Todo eso hay que retomarlo. Y los directivos darse cuenta hasta dónde cometieron los errores, porque los 8 meses es imperdonable. Bueno, miren, le pido a Lucho que no vuelva a traer porque es en otro tema. Ya todos sabemos que fracasó en letras mayúsculas, se equivocó, la embarró, le dieron palo a Rueda y a los jugadores. Estamos hablando de lo que viene, ¿cierto? Estamos hablando también de los directivos, que lo saben escoger. No, estamos hablando de lo que saben viene y elegir. lo que debemos ¿De cuál es corregir. la Tiene que elegir solución? bien. ¿De ¿Qué cuál es el hay que cambio? hacer ¿De para cuál no es el volver a cambio? estar en 3 mundiales? por en ejemplo, Pero enero? ustedes revisen de los jugadores que vienen, aparte de este muchacho Asprilla, menores de 20 años y piensen en el Es futuro. que- es que, piensen ¿sabes? en el Es que futuro. no hay solamente futuro. les digo. Mira, es que lo que pasa Ojo es que... lo que viene. Claro, es que mira, nosotros hemos cometido en Colombia un grave error y es que para mí es el primero. Inclusive, con el respeto de Diana, está primero eso de que se hagan 15 jugadores, lleguen 20 y es la base. Nosotros desde hace mucho tiempo le perdimos el norte a la base de los jugadores. Primero, una entidad llamada DiFútbol ha desnaturalizado lo que antes era una especie como de alacena, ¿cierto?, de jugadores jóvenes. Esa responsabilidad muy sutilmente se ha trasteado a los clubes. Los clubes Los clubes son los que sacan a los sacan jugadores. jugadores, pero los clubes, en medio de este mar de oportunidades de negocio, no se han ni siquiera acabado de formar cuando ya los están vendiendo. Ni siquiera han tenido 2 temporadas en Colombia de esas medias que estoy de acuerdo contigo, el torneo nuestro debe ser un torneo que debe ser cambiado para lograr un mejor nivel de competitividad. Un solo campeón Y al los año. jugadores se van Pues mire, Yasser. con musgo todavía, se van sin formar, se van muy inteligente el Watford que dice, oiga, Asprilla, quédese otro añito por allá en Colombia comiendo yerbita colombiana para que lo llegue más fornidito y más hechecito aquí en Colombia. Bueno, entonces, primer gran cambio. Segundo gran cambio, claro que hay que escoger bien el técnico, por eso yo no estoy de acuerdo y hay que mirarlo bien y con lupa. Si le apostamos a un técnico, primero, que siendo muy bueno, como Gallardo, a mí me gustaría ver a Gallardo, pero también es un tiro al aire. Sí, porque no ha dirigido selección. Claro, Pero y una- Alfaro tampoco. un momento. Es que eso es un Sí, prejuicio. pero no es una Para regla mí es un de tres prejuicio. tampoco. Sí. Para mí es un prejuicio eso, porque todos los técnicos primero fue de club y después Sí, de selección. entonces, Eso bueno, para mí es un También estoy de prejuicio. acuerdo con eso que tú Es dices. un prejuicio. Algún momento hay que darle la oportunidad. Obvio. El tema es. Obvio. Y Pero- luego lo elegimos y le va mal. Ah, pero es que Entonces le damos Scaloni- con todo. Scaloni y tampoco dirigió nunca al club. No, pero un momento, selección. un momento. Scaloni venía con un ciclo de las menores. Bueno, Alfaro tampoco menores, dirigió nunca Sí, nada. venía con un ciclo de las menores. Alfaro no dirigió nada. Como te toda- puede salir bueno, te puede salir Te mal. puede sí, salir eso- mal. para Lo mí que es hizo, un prejuicio. Lo que hizo Yo- Scaloni fue unir un grupo que estaba muy Para mí es un dividido. prejuicio. Yo para mí es un le prejuicio. apostaría a un hombre hecho, derecho y formado. Me encanta la idea de Gallardo, pero también comprendo que puede ser un tiro al aire. Pero, por ejemplo, un hombre como Bielsa
es que aquí llegó el señor Marcelo Bielsa y dijo, ¿dónde entrenan? No había sede. Él dijo, Puso una X. ¿Cuáles son las ciudades alternas para jugar y cuántos ciclos de convocatoria tengo? No, profe, es que aquí hay que pedirle permiso. Otra X. ¿Quién, Bielsa? Bielsa. Eso fue hace 20 años, Pacho. No importa, pero Hoy- es un técnico de categoría. Pero hoy tenemos sedes, hoy un tenemos técnico- 2 sedes. Bueno, perfecto. Por eso digo que hoy pienso en Bielsa. Hoy pienso en Bielsa. Porque Bielsa sería un hombre de un fútbol moderno, porque sigue siendo moderno, Sí. un fútbol de esta parte del mundo que siente. Yo le tengo mucho pánico a los técnicos europeos en América. Díganme uno que haya triunfado con selección. no. Ascar No hay- Gorta que llevó a. Pero si es que Ascargorta es más, Bolivia. No, Ascargorta hace es 30 más- años, Lucho. Ascargorta es más boliviano, Más boliviano que Y hace cualquiera. 30 Que años Marco fue eso. Antonio Echeverri. Que el Sí, COVID. no. Entonces, a ver, alguien de acá, pero con una mentalidad evolucionada. ¿A ustedes les gustan los técnicos brasileños? Biel- ¿No les gustan? Me gustan los Por técnicos ejemplo, brasileños. Un tipo como el técnico de Flamengo, Renato Gaucho. Es un técnico que. Bueno, Colombia- puede ser, o sea, es decir, de Flamengo. la- Mira, la se idea- abre, se abre. La idea es con la idea Es que eso es lo que tienen que hacer la los idea- directivos, la pasar idea esa es- lista. Exacto, Pasar la esa idea- lista, claro. hacer esta Este mesa que estamos ejercicio. haciendo nosotros. Exactamente. Venga, usted ha visto, venga, en Brasil, usted encárguese a Argentina, ¿qué técnico? Hagamos una lista. Ese es el Exacto. trabajo ¿Cómo que juega? deberían hacer Un ellos. Nosotros seguimiento. aquí les adelantamos Claro. un ratico a la Eso tarea. es con- pero ¿cómo ese es llama el eso? trabajo. un seguimiento, cómo empresarios juega, y hojas de vida. Eso es lo que de así qué- todos los no, técnicos. Y no, está no. bien que reciba su... No, espérese un momentico. Claro, pero Está revísalas. bien que yo reciba Y la hoja mira de el vida, fútbol de- voy y que está miro haciendo. lo que ha hecho, Pero lo que lo está estudio. haciendo. Pero Ahora- es que es imposible conocer la totalidad No, del- pero ¿sabes de cómo los lo eligen? Por currículo. Campeón, No, campeón, está campeón, bien que yo lo campeón. revise. Pero que me no mandes saben- la hoja de Del vida. Real En todas las Madrid. empresas del mundo te mandan hojas de vida. ¿Y a Pero quién el vas a currículo, poner a pero jugar en la pero- próxima pero- eliminatoria? ¿Qué Sin fútbol- embargo- ¿Qué fútbol juega? Claro. Sin embargo, No saben. sin embargo, No entienden. les voy a decir una Tal cosa. cual, sí. Gustándome mucho Gareca, me encanta Bielsa. Me arriesgaría con Gallardo más allá de cualquier cosa, arriesgaría. aunque me arriesgaría. Al mismo paso, ¿no? Me arriesgaría porque tiene un hándicap que lo hace a uno Sí. pensar que de pronto sí. ¿Cómo que te arriesgarías, Lo más parce? seguro es que sí, pero quizás no. Es que, a ver, una cosa es cuando Siempre van a tienes un ser equipo apuestas. todos los días y otra Todo cosa es es cuando apuestas, seleccionas. El técnico y ideal en para 3 que días no los sea pones una a jugar. apuesta, el técnico ideal para que no sea una apuesta, y yo sé y estoy seguro que ese hombre con su pasado en el fútbol colombiano le encantaría venir, Gareca. Ricardo Gareca. Oye, A- ¿y qué tal a mí- Osorio? ¿Osorio no? hacia allá iba. Y si vamos a escoger un técnico en Colombia, yo les digo una cosa. Hoy Juan Carlos Osorio lo veo más con perfil para una selección que para un club. Lo veo. Puedo dar una lista, digamos, Adelante, para adelante. los insumos y los entrenadores. Hoy con Juan Pablo Arévalo hicimos esta lista. La sub-23 de hace apenas 2 años. ¿Qué tenemos? Porque también hay que mirar qué jugadores ¿Qué? están más o menos en el horizonte. Esteban Ruiz y Kevin Mier. Eddie Segura, Andrés Reyes, Dita, Álvaro Angulo, Edwin Herrera, Gabriel Fuentes, Kevin y Andrés Balanta, Carrascal, Benedetti, Atuesta, El Caballo Márquez, Cetré, Johan Carbonero, Mender García, El Chino Sandoval. Mundial Sub-20 2019, los únicos que han llegado a mayores, Carlos Cuesta, Cucho Hernández y Luis Sinisterra. ¿Qué técnico también se le mide al material que hay? ¿no? Es que eso es lo No, difícil. pero jugadores sí hay. Lo que hombre. pasa es que mira. Baloyes, Campas, el Cucho Hernández, Ay, Dios. Luis Lucho. Suárez. Ay, ay. Jugadores No sí nos hay, engañemos, sí hay. Lucho. pero- No nos engañemos, Lucho. Cuesta. No nos Ven, engañemos ven. que con No, estos materia jugadores prima tan siempre importantes que ha habido, tenemos, y hombre. vea. Materia prima siempre pero hay, es que hay que mucho, o sea, utilizarla Lucho, mejor. Yo no esos le tengo nombres temor a son- eso. Qué pena, pero yo no le tengo temor. No, materia prima Todos sí los hay. equipos se reinventan, salen nuevas figuras. Claro, claro, Se claro. fueron. Seguramente habrá momentos de procesos de reencontrar a esos jugadores y maduración. O sea que no sirven ni la sub-17 No, ni no, la no, sí sirven sub-20, porque ni la ellos te sub-23. mira, lo que pasa no es hay que entrenador en la lo que pasa es que sub-20. esos Cuando no tenemos procesos- entrenadores en esas No hay entrenador en la categorías, cuando sub-20. nos ¿A va muy ustedes? mal en Pero esas eso sí se categorías. perdió hace. Total. no es de Claro. ahorita. Yo eso sé, ya viene yo de sé, hace Oscar, rato. que se reinventan, claro. Y sobre todo el trabajo de los clubes como ¿Ustedes Cuesta no Envigado, les como gusta? el Deportivo Cali, Cuesta no como les el que gusta. está haciendo Así Gamero es, ya, Millonarios. sí. Y en Y ese en muchacho algunos millonario, otros. Daniel Ruiz, crack. Sí, es muy buen jugador. Por eso, Pero, pero llegamos, jugadores sí hay. pero jugadores sí hay. necesitamos Crack, jugadores. Está en primera de Millonarios. Necesitamos procesos importantes de los Muchachos, jugadores pero para no- que lleguen a nivel ya de mayores, Pacho, Sí. con recorrido en Claro, las juveniles, pero que no se claro. monten como este muchacho Yacer Asprilla la primera vez No, pero hay en un uno vuelo de- internacional. Hay muchos ¿Por jugadores de qué- selección que no jugaban en por selección. qué a la en mayoría- menores. por- Davinson Sánchez no jugó, Freddy Rincón no jugó. Porque se hace mal el eso no es una proceso. regla, eso no es una regla. Pero No, no te es voy a una decir, regla, no, pero no, es pero porque te voy a no decir se hace algo. bien el proceso. No es una regla, pero La roca. Es para lo la ideal. mayoría de los casos Claro, sí. lo ideal. Porque generalmente cuando tú te enfundas la camiseta de la Selección Colombia, pues de 10, 4 o 5 no le pegarán, pero la otra mitad Mira. ya se acostumbran a lo que es el Mira, compromiso mira, de Lucho, la Lucho, selección. te Revisa va- las selecciones de Peckerman, Te lo voy a campeones contar del por mundo, experiencia ¿no? propia. Las tres que llevan de Nosotros Peckerman, campeones del tuvimos mundo. la oportunidad de debutar en un torneo suramericano en Argentina
debutar contra una Argentina en cancha de Vélez. No habíamos salido de Colombia. Ninguno de los que tuvimos la oportunidad de viajar, la selección de Peláez, Castaño. 88, No, ¿no? de Castaño. De Finot Castaño. No, De Hugo, Hugo Castaño. Hugo Castaño. Fuimos y nos enfrentamos contra la selección de Redondo, Cuyunchuglu, el hermano de Maradona. Sí. Cuando salimos y nos encontramos con un estadio como el Amalfitani, hasta las banderas, se nos cayeron los pantalones, nos quedaron 4. Pero luego, a los 2 años, volvimos y agarramos a la Argentina y la tiramos contra un arco. Pero tuvimos esa experiencia. Ya, ya. Y Total. ese equipo quedó Gustavo Restrepo, estuvo Marulanda, estuvo... Con Peláez, después 88. Luego Peláez y Arabia. heredó, Y Arabia. se vino todo ese proceso y toda esa Eso es selección importante. volvió luego a encontrarse con la selección de mayores de El Pío Valderrama, de Freddy Rincón, que no fuimos exitosos. Sí, tal vez no nos dio... No, sí fue Solo ganamos la Copa América, pero que todo el mundo rechaza. pero 3 Pero mundiales que de- sean jugadores Pero- escogidos por Pero- talento y no claro, pero a lo manipulados que por voy, empresarios. a lo que voy 3 fue... mundiales es un éxito. Claro, pero lo que te digo fue que hicimos todo un proceso desde la juvenil, Claro. no, desde la prejuvenil, juvenil hasta mayores, y eso nos dio el suficiente caparazón para aguantar Sí, todo eso eso. decía. Y Pero yo vi el ejemplo venga, de mire una Liliana, cosa. dale. Y es que hablando obviamente de estas bases, de cierta manera, lo que vimos en Brasil y en Rusia fue también un equipo creado, no sé si fue Lara, en aquel momento de la sub-20, de equipo que trajo desde joven, de venían Brasil, de jugando Brasil. jóvenes. ¿Sí? Es decir, el equipo que todavía tenemos es ese equipo que alguna vez vimos en sub-20 y que fue creciendo. Claro. Eso se detuvo. Por eso es que no existe la renovación, porque es que nos basamos en crear nuestra selección con esa muy buena que tuvimos sub-20, de donde salió James, de donde bueno, una antes, Yo pero creo- Falcao, todos esos jugadores, y de ahí no volvió a existir nunca más. Nada. La del Ni el buen 2005. proyecto de Peckerman en mundiales tuvo ni siquiera trabajo en divisiones inferiores, es decir, Ahí tenemos un llevamos, vacío. llevamos ese hueco Pero por yo- lo menos yo no hace veo unos que eso sea 10 una regla. años. Yo Es decir, respeto no ese tenemos concepto nada. y me parece Yo lo válido. que te digo es el deber No, ser. está bien, pero no, es el sí, ideal. Pero yo voy a poner Mira, un ejemplo, voy a poner un hay ejemplo. jugadores La- jóvenes es que llegan a la Pacho, selección sin tener idea de lo que es enfundarse la Mira, camiseta de la selección. Y luego, con el paso del tiempo, cuando el jugador comienza a mostrar unas taras que son a veces hasta normales, porque esa camiseta pesa, y aparecen conceptos como el tuyo, que es válido, diciendo, le queda grande la camiseta Pacho, de la pero selección. mira, en cambio, mira, cuando mira. han cumplido unos procesos, se van Pero no acostumbrando es una- al pero no es una compromiso de camisa. selección. Pero yo digo, no es una camisa de fuera porque Jerry Mina no pasó por selección No, no es camisa de y fuerza. Jesús Sánchez. Mire, Toda regla tiene Pero, invito- desnuda lo los mal que se invito trabaja en las a juveniles que que no revisen tienen en cuenta, las que solamente nóminas. los ven en No, mayores. Termina mire, siendo yo- una yo- generación yo un día espontánea, un jugador que de pronto acierta, No, está, Jerry pero, Mina, que es un pero gran Nico, ejemplo. yo un día miré No por tendría curi- que ser el ideal. Yo un día miré por curiosidad la nómina de Argentina campeona sub-20 de Peckerman, que ganó 3 mundiales. Sí, claro. 95, 97 y 2001. Y uno dice, ¿y estos jugadores qué pasó con ellos? Que nunca llegaron a la de mayores. Y muchos. Sí, pero, O sea, pero sí vinieron en el proceso. No, no, Y pero no. no, Pero, y sí llegaron No, sí, muchos no, sí a- llegaron, Y pero, lo de pero Jerry. muchos no llegaron. Y lo de Placente, Jerry, y Aymar, digamos otros ejemplos, Messi, Jerry fue campeón. Messi. No, no, que es pero uno diferente. dice, "Uy, ¿qué pasó con es que jugadores que campeones del mundo sub-20? porque no todos llegan, pero la gran No, está mayoría bien. de los de No, esos, pero Cambiaso, Llegan, pero Di hacen María. parte, llegan, Un pero montón de hacen parte jugadores, Saviola. de animar y No, sí hay, robustecer pero- el fútbol argentino. O se van para, por ejemplo, a Paraguay, o se van para Singapur. Cuando tú abres un libro de jugadores que migran, tanto de Brasil como de Argentina, te caes de para atrás. Pero a la selección mayor, y yo digo, No, estos jugadores no han claro. crecido en selección Sí, mayor, pero todos, Claro, todos. pero es que se dan. Campeones mundiales pero sub-20. Lo que estamos hablando es que se generan generaciones espontáneas que te dan ese brillo. Y existen. Freddy Rincón, pero Freddy Rincón tuvo la fortuna de encontrarse con una selección que estaba creciendo exponencialmente, que era la del Pío Valderrama, que había sido y ya estaba llegando a punto de cocción para poder ir al Mundial. Entonces llega esa bestia, que es Freddy Rincón, con ese físico, ese tranco, y era box to box que llaman ustedes, pues claro, nos descrestó a todos. Entonces, ese tipo de jugadores llegan, empalman en un grupo casi armado y la sacan del estadio. Y si uno Pero hay mira que apostarle a los procesos. esa evaluación del proceso de Peckerman en juveniles, uno mira que los que llegaron a selección mayores no llegaron como una golondrina que se paró, no, Riquelme, Aymar,
Hubo Pérez lindos. Mira, de es que acuerdo, pero eso siempre existe. Hay Pérez lindos y Claro. Y mira jugadores que así. hablando de procesos, ese mismo proceso que empezó Peckerman con la selección argentina, hoy en día son los que dirigen el fútbol en Argentina. Exacto. Es decir, ellos hicieron el proceso sub-15, sub-20, campeones del mundo, a mayores, y hoy en día son los que están al frente. A Scaloni No, es lo que- criticaban, Aymar es el que dirige la sub-20. Mira el plantel. Otros hombres también sub-17, es decir, eso sí es un proceso, un proyecto que ha surgido en La Fútbol. última Hoy estamos selección en televisión. campeona, la última selección campeona de Peckerman que fue en Qatar. Campas Sub-20, jugó selección sub-20, sub-20. La tenía última fue 2001. la última fue Joacán 2001. Irigoitia, Gastón, Irigoitia, que te pasas Irigoitia, Colón y Ese no River. llegó. Gastón Pesuti, No llegaron a la de Gustavo mayores. Lombardi, Lombardi, Sebastián River. Pena, que fue la selección. Sí, el tomatito Pena, el hijo Bueno, del tomate Pena. Federico Domínguez, que también Sí, estuvo en la claro. Sí, selección. la selección. Un tal Juan Pablo Sorín. Imagínese. Ya con ese. Ya no, listo. no, sí, yo Bueno. sé, sí hubo, pero, no, pero muchos no. Guillermo La mayoría Rosa, No, de gimnasia, no pasó Eh, nada. La mayoría no. Mariano Juan, Mariano Juan de Walter Argentinos Juniors. no, Collete. Mira esa lista. De Lanús. Ibagaza, Sí, estuvo en selección. Biagini, Estuvo en selección. Pero Leo Gini. suplente y nunca. Diego nunca consolidó. Crosa, No, es que no fueron. No, de o sea, Newell's no pasó nada. uno pensaría que esa nómina. Cristian Chaparro. Los 8 De eran. Ferro, ya- era un 10, jugó aquí en el Cristian Cúcuta. Eso no es una Díaz, regla. Cristian Díaz, el lateral de Independiente. Andrés Garrone, Andrés Garrone, que nombre Pero metió, no fueron titulares de esos de selección que uno diga Y ya. bueno, No los es que uno- regla, los que pero uno hace resignaba. parte y no sería tienen bueno que hacer ese salir 11, proceso. pero si te salen 3 Exacto. y uno de ellos Ya se llama estamos Juan que Pablo todos los Sorín. años- Hace Oye, parte Colombia del también salió proceso. tres. Riquelme. Carlos Cuesta, Juan Fernando Quintero del Mundial de Corea. claro. Sí salen tres, pero Por ustedes quieren que salgan supuesto. ¿De qué año estás hablando? del 2013. ¿Y Y quién de ahí era el para técnico? Pisis. Listo, ahí se rompió. De allá para acá no No, hemos pues- tenido nada. No, sí hemos tenido. ¿Qué? Sí hemos Cuesta no tenido, viene de claro. ¿Quién? Cuesta, En selección. Cuesta. Carlos Cuesta del proceso de selección. Uno. No, hemos tenido más, Pacho. Del no. 13 a la Cucho, fecha el 1. Cucho, el No, Cucho también. Pacho, A eso lo ver. estás diciendo, Pacho, está siendo ligero porque estás hablando de memoria. Y ahí sí hay, revísalo No, juiciosamente, sí hay. Hay por lo menos de Pues cada lógico, selección Lucho, que, dos o tres. lógico que salgan 2 o 3, pero que esa no es la regla porque lo normal es que se No, trabaje acabamos muy de ver bien. que Argentina Lo salió 3 normal es nomás. que no Pero saquemos la idea 3, es que sino que vayan, saquemos exacto, 7, y que 8 jueguen jugadores. juntos, Claro. que vengan la nómina jugando argentina juntos en salió todo el 3. proceso. Sí, por eso. Campeona del mundo. Y de Eso esos que acabamos de decir antes de la lista que yo tiré colombiana. No, ¿cuántos salen? créanme que la verdad es que salgan 2 o 3 porque todos los años salen nuevos jugadores. Claro. Es que es imposible. Sacamos 7 y el próximo año cuando salgan otros 7 que vamos a ver con los Capaz Por que- ejemplo, ¿cuántos? este muchacho. porque no todos son de nivel Capaz superlativo. fue de selección o no. Esto es un, Sub-20. esto es Diana, un ¿quién colador realmente capaz? que empieza a demostrar quién, No me acuerdo. quién vale y quién no vale. Creo que sí. Miren, ustedes aquí Bueno. se encargan de decir que Zapata no sirve, que es un jugador que no es de selección porque marca 19 goles, Duan, 30 Duan. goles. Para mí es un jugador de selección. Lo que Sí, pasa es sí, que es un jugador sí, de sí. revés. No, y estuvo en las juveniles. Sí, Fue de él hizo juveniles. parte Estuvo el Mundial Fue Sub-20 de proceso- Colombia. Fue proceso juveniles. Imagínense, y aquí Señores, decimos hacemos que una gracias nueva a esa selección, ¿no? Hacemos una nueva pausa. Junto a Brasil y Argentina, ¿cuáles selecciones clasificarán directo al Mundial y cuál irá a repechaje? ¿Será Perú? ¿Será Chile? ¿Será Colombia? ¿Cuál será? Queremos conocer su opinión. Recuerden etiquetarnos con el numeral ESPN F90 Colombia. Señores, líder en el fútbol colombiano, Independiente Santa Fe. La gran nómina de Junior sucumbió ante el Cardenal en el Campín. Ya regresamos. Por favor, esto no admite comentarios, lo entrego simplemente como información. ¿Qué Información. pasó, Pacho? ¿Qué pasó? Sin comentario. Me escriben y me dicen, uno, que Colombia vuelve al torneo de Tulón que se reactiva este año. Excelente. Festival de Tulón. Y segundo, que el técnico de las juveniles será Héctor Cárdenas, ya nombrado en propiedad. Bueno, Perfecto. Sí, está nombrado. perfecto. Pacho, Bueno. tengo una No, pregunta. sin comentarios. No, Nos pero no el vamos tema, con no el los tema. comentarios. Eso, Pacho. No, 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 pregunta de otro tema, de otro de otro punto. tema. Yo expresé, qué pena hablar así, que después del partido contra Paraguay había que hacer un cambio porque yo veía que la selección no venía bien. Hoy vuelvo a decir, Brujo. hoy vuelvo a decir lo siguiente. Nostradamus. Por Y quiero dejarlo espera, en espera, constancia. espera. Todo es culpa de él. Debemos hacer los 6 puntos, todos lo sabemos, pero con Reinaldo Rueda la selección le va a costar mucho hacer los 6 puntos porque la selección está bloqueada. Para hacer los 6 puntos, yo, si fuera el presidente de la federación, haría un cambio. Hoy, a falta de 2 partidos. Que es que falta muy poquito, pero la selección ya hoy, Reinaldo, está por encima de la selección que Reinaldo.
El Mundial está en juego y tenemos una opción pequeña, aprovechémosla Ya, bien Lucho. y hagamos Yo los pensé 6 que iba a puntos. decir algo nuevo, Hagamos Lucho. los 6 puntos. Sí, ayer Lo habló con Era Reinaldo. algo nuevo, Lucho. Todo lo dijimos ayer. El equipo de Cardetti es el líder transitorio de la liga, señores. ¿Qué? Santa Fe venció al Junior en el ¿Qué? Campín. Dianita, cuéntanos qué pasó en el Campín, por favor. Oiga, quiero saber también qué pasó porque este partido apenas acaba de terminar. Independiente Santa Fe ante Junior de Barranquilla, el del rótulo, el de las contrataciones, el que viene por supuesto también, digamos que buscando las posibilidades, pero Wilfrido de la Rosa es uno de los hombres importantes y mira aquí quién era el más importante, Leandro Castellanos, el arquero del conjunto Independiente Santa Fe después de este triple Tremenda remate. tajada, ¿Quién ¿no? fue este? Carmelo. Y El aquí primero sí. fue Carmelo y el segundo fue Walmer Pacheco. No, tremendas 3 atajadas. Hasta de su la compañero. triple. Porterazo. Atajada. Al estilo Armani. Esto ya pasa en el segundo tiempo, desde la mitad de la cancha, 3 pases y Wilfrido de la Rosa se volvió loco acá a los 54 minutos de juego, poniendo la primera anotación de Independiente Santa Fe, recibe de espaldas al arco y con pierna derecha lo manda al fondo de la red. Qué bien le ha caído Wilfrido de la Rosa al conjunto de Cardetti. Ay, Dios. Saliendo. regalo. Saliendo. No, qué regalo. pero te voy a decir La una roca. cosa. Ese error es porque ellos quieren memorizar salir jugando. Claro. Se equivocó la ruta. Pero por el Por centro. ahí no pero era. Pacho, No, Y no levantó por la eso cabeza. se equivocó la ruta, por ahí no era. Pero Cardetti quiere que el equipo salga jugando. Pero la culpa no es de la Roca, es del compañero que da el mal pase. 68 minutos y era el de Freddy Nestroza que llegaba inspirado con selección y mira acá, una más de cabeza, el juego aéreo queriendo volver a ese ADN que alguna vez tuvo Independiente Santa Fe por medio del juego aéreo desde la mitad de la cancha, remate de media distancia y Ortiz fue el encargado de poner a los 80 minutos de juego el 2-1 definitivo que puso a ganar Independiente Santa Fe. Mal ubicada la defensa del conjunto de Junior de Barranquilla. Y cuando llega esa pelota brincando no lo ataja nadie, ¿sí o no, Oscar? No sé si lo tapa y no lo deja ver porque es tardía la reacción de Viera. Sí, no, eso es normal. No es normal el movimiento O, de o la Mario tocó en Sebastián. alguien porque Claro. es desde muy lejos. Sí, es bien lejos. Esta de cancha es normal. rápida, pero me parece que o estaba Tapado. cubierto y no lo vio. Oscar, está bien, pero ¿no te parece, bueno, cuando la pelota hace ese sobrepique, que va a una velocidad, el sobrepique le da otra velocidad? Eso Sí, no sí, es sí, muy claro. presionero para una Y más si regaron la cancha. Es que esta cancha, la gente, bueno, no tiene por qué saberlo, pero Bogotá está en un humedal. Sí, claro. Sí, entonces a medida que empieza a bajar la temperatura, que se hace más tarde, en la cancha se empieza a poner más rápida. Diferente a otras ciudades que en la noche hay un rocío, pero se empieza a secar y se pone más pesada. Pero El esta nivel cancha se pone freático rápida. que llaman. Exacto. Nico, ¿te sorprende que sea Santa Fe líder? No. Santa Fe le fue muy bien en el mercado de contrataciones. Armó un equipo, me parece que los nombres que llegaron a Santa Fe fueron muy y le llegó interesantes. Estupiñán, ¿no? Claro, Estupiñán que es un jugador, que lo hablábamos el otro Un día. rematador, un fuera del aire, extremo de buena capacidad. y que de juega vuelta. muy bien. Y Cardetti es un entrenador que, aquí lo hemos hablado en Bogotá, al principio le costó mucho en Bogotá arrancar, pero luego hizo un equipo con pocas herramientas, hizo un equipo muy funcional, dinámico e interesante de ver en la segunda división del fútbol colombiano, que es difícil ver a veces partidos en la segunda división del fútbol colombiano Bogotá. por el nivel que hay. En el Bogotá con Fútbol Club, sí. Hizo muy buena campaña que, bueno, después termina saliendo. Entonces, no me sorprende porque, digamos, para fortuna de Santa Fe, se unieron Cardetti, que por ahora le ha tomado una idea al equipo, y se unió un buen mercado de fichajes, porque llegaron jugadores que le han rendido, tener a Morelo, tener a Wilfrido de la Rosa, a Estupiñán, bueno, Pacho Mesa, que también ya está El mismo confirmado. Mier. O sea, ellos hicieron silenciosamente un buen mercado de fichajes y bueno, está bien. Vamos a ver si le dura esa regularidad a Santa Fe, pero de arranque, pues está poniendo un muy buen punto. Y es la primera vez, después de mucho tiempo, después de esos 7 años consecutivos que tuvo Independiente Santa Fe en copas internacionales, que vuelve a armar de buena manera la nómina. Antes esperaba, digamos, hasta el final y empezaba a recoger, pero bueno, digamos, la inclusión hoy de Anchico fue interesante verlo también en la mitad de la cancha. Ese tridente que puso en el frente de ataque, que tiene ahí a Wilfrido de la Rosa, a Wilson Morelo y a Mier, me parece que ha funcionado de muy buena manera. Los goles han sido efectivos, el juego se ve diferente a la idea que traía Independiente Santa Fe, es decir, apenas está empezando, pero le ha funcionado hasta ahora al técnico argentino, el Chapolín.
Es un equipo que logró en su primer partido, ¿con quién fue el primer partido que logró Equidad. empatar? Con Equidad. Que jugó bastante Sí, mal. no jugaron ese día. bien, pero lograron un empate sobre el final y eso les ayudó a tomar confianza. Un equipo que el técnico Cardetti, el argentino, logró una buena estabilidad atrás con un muy buen arquero como Leandro Castellanos, que ya tiene 38, 39 años, pero sigue siendo muy bueno. Y en el medio campo pobló eso, pero lo hizo muy rápido adelante. Adelante es un equipo demasiado rápido en esa transición que tiene del medio hacia el ataque y a todos los agarra. Ustedes revisen los goles de este Santa Fe, ya sea de Wilfrido de la Rosa o de Morelos, y son goles rapidísimos, de jugadas muy rápidas. Entonces, les va a costar mucho, sobre todo de local, a los equipos. Ya acá en vamos a Bogotá. hablar de Junior, pero primero escuchemos y veamos a Juan Cruz Real. Nacional y hoy ante Independiente Santa Fe. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Primero, dolido por el resultado, porque creo que la verdad que el equipo se entregó mucho. Más allá del resultado, quiero felicitar a mis futbolistas por la manera que vinieron acá a Bogotá a jugar. Creo que hicieron un muy buen partido. Creo que las ocasiones más claras tuvimos nosotros. Creo que presionamos en campo rival jugando en la altura. Me parece que respetando al rival, obviamente, ¿no? Me parece que lleva un premio muy grande para lo que fue el partido. Un premio demasiado grande. Entonces, creo que, bueno, patearon de media distancia, la velocidad de la pelota, cosas que tenemos que analizar. Pero me parece que el equipo hizo un muy buen partido, demostrando lo que hemos dicho, que en todos lados vamos a salir a jugar de la misma forma. Y bueno, y este es el camino, ¿no? Hoy obviamente nos duele perder de esta forma, por la forma que jugó el equipo, la intensidad a la que jugó, las ocasiones claras que tuvimos, que no pudimos, creo que ahí nos falta un poquito de eficacia. Y no se olviden que tuvimos muchos inconvenientes. Jugadores citados a la selección, Freddy Nestroza, que lo quiero reconocer públicamente, se bajó de un avión y jugó 30 minutos, hizo un gol. En la entrada en calor, lamentablemente, Fernando tuvo una molestia. Miguel en viaje a la selección, Carmelo. Una patada a Pacheco que es de expulsión, fuerza de medida. Miren las imágenes y se dan cuenta. Y lo digo esto ¿por qué? Porque el jugador ahora tiene un esguince y no sabemos si va a tener fractura. Entonces yo no sé cómo se mide en la jugada. Yo no me quiero meter con los árbitros, no tengo intención, pero hay que tener cuidado. Porque el partido pasado nos doblaron en falta en Barranquilla. Sistemático fue. Y hoy el rival hace 60% más de falta que nosotros. Ahí están los números, mírenlo. Y esa patada es una patada con alevosía. Por más que vaya la pelota, es una fuerza de medida. El jugador tiene un esguince en el tobillo, no sabe si está fracturado y no pasa nada. Y después el rival, por momento, falta sistemática también para cortar. Entonces, si queremos jugar al fútbol, los árbitros tienen que ser un poquito más, me parece a mí, lo digo con mucho respeto, un poquito menos permisivos, ¿no? Pero bueno, en conclusión, muy conforme con lo que hicieron mis jugadores, dolido por el resultado obviamente, pero creo que este es el camino de la forma que tenemos que jugar y vamos a seguir profundizando en la idea de juego y muy agradecido a mis futbolistas por que vinieron a Bogotá, plantaron cara y fueron superior al rival. Bueno, séptimo Junior, goles marcados, goles recibidos, diferencia de gol en 0, 6 y 6, tiene 6 puntos, ¿cierto? Superado por Santa Fe, que tiene 8 en este momento. Pues yo solamente vi un pedacito del partido, no vi. No. Pero de Junior, ¿algo que decir? No puedo decir nada. ¿Algo que decir, Diana, de Junior? 2 derrotas. Pues a ver, sí, sin alcancé a ver solamente 20 minutos del primer tiempo. Es un Junior que habitualmente vemos en Bogotá. Es el Junior que más allá de las figuras, más allá, no supe de qué jugador estaba hablando de la lesión, a Carmelo Valencia, que fue uno de los que estuvo en las primeras jugadas, pero es un Junior que siempre tiene la idea, independiente del Diana técnico que tenga, que reemplazó se a pare aquí en Uribe, que Bogotá. Uribe se lastimó en el camerino. Imagínese, y sale lesionado también, Claro. es decir, los dos en el frente de ataque. Pasa que te lesiones en el Macho, No vimos Exactamente, ese es un gran la ejemplo, jugada, lo que hablamos no ahorita. vimos No la me jugada, gusta. no sabemos qué pasó. El árbitro fue Carlos Ortega, pero está dando demasiadas excusas el técnico con ese semejante nombre. Sí, a mí no me gusta cuando un técnico Saca paraguas, ¿no? no habla del rival. Que el rival no mereció ganar, que no nos llegaron. A mí eso no me gusta. Eso ya es empezar a mostrar como inseguridad.
hable de su equipo, que su equipo mereció más, pero que el rival, o sea, intentar descalificar al rival, que fue directo. Santa Fe no llegó. No mereció. Igual es que fue, No mereció. los números es 12 remates de Santa Fe, 10 de Está bien, de pero Junior así de fueran- Barranquilla, así 2 fueran- directos al arco y, así, y 2 Diana, si goles. fueran 100-1, eso no le corresponde al técnico. Sí, sí, sí. Hable de su equipo, pero hablar del rival, eso ni se ve bien y eso demuestra un poquito de inseguridad, me parece. Y el árbitro también habló, ¿no? Juan Cruz Sí, sí, Real. sí. O sea, sacó un poquito importante paraguas. Y con esos soles que están haciendo en Bogotá, ¿para qué paraguas? Me hizo acordar, jugamos América, Medellín en la ciudad de Medellín. Sí. Me lesioné a los 5 minutos y ganamos 1-0. La figura fue Eduardo Niño. Y las voces del camerino de Medellín fue, nos mató la salida de Córdoba. Señores, nos queda por analizar lo que pasó con el Deportivo Cali, que le ganó al Deportivo Pereira, recobra la memoria de la victoria. Estaba obligado porque llevaba 3 partidos en seguidilla. El empate de Millonarios frente al Envigado, la victoria del Atlético Bucaramanga sobre Alianza Petrolera. Todo esto lo vamos a repasar en instantes. Ya volvemos. Bueno, en el Polideportivo del Sur, la dirección arbitral de Diego Ulloa. ¿Cómo le fue a Diego Ulloa? Envigado 0, Millonarios 0. Rafa, ¿cómo le fue a Ulloa? Le fue bien, fue un partido Sí. tranquilo. No hubo problemas entonces. Estamos ya en el inicio del juego y en el minuto 33 este pase en profundidad largo de Ruiz para Diego Erazo, que gana en velocidad, pero miren, define mal y el arquero termina siendo importante. Bien, Ruiz levanta la pelota, salió estropeado Ruiz en el partido. Erazo, ese ¿Qué pasó con Erazo? movimiento, ganó la posición. Bueno, estamos en la parte complementaria. Montero, Vázquez, la pelota le llega a Vega, la toma Macalister Silva. Vázquez, guerra de primera, Vázquez y el remate de Macalister que pega en el palo. Una linda oportunidad que tuvo Millonarios para treparse en el marcador. Fue la más clara. La más clara, sí. La única. Estamos ya en el remate del partido. El centro de Quiñones, cabecea Márquez. Claro. Está Sí, esa es clara también. Y pega. Con Y Márquez pasa no es cerca. claro, digo Sí. yo. Bueno. Eso es lo que dicen ustedes hoy día, que no es una opción de gol. Es que con Márquez yo creo que no era clara. Nico, pregunta. La verdad. ¿De alguna manera te inquieta lo que viene pasando con ¿Te Millonarios? parece que es para estar tranquilo? No, pero de pronto puede decir, no, está Terrorífico. arrancando el torneo, tal. No, pero es que, No No. pasa nada, está iniciando. No, está iniciando, pero es que cuando voltea a ver el banco ve tampoco, la verdad. Exacto, es que... Eso no. Y eso es Yo responsabilidad confío de en Gamero, yo lo que desconfío es del banco, es decir, tiene No, y muy no tiene poca. gol, no tiene muy gol. Es poca. que si uno no hace goles, tiene ¿cómo gol. hace? O sea, esa de Márquez, Oscar, es franca. Eso es opción de gol. Ustedes ahorita dicen, tuvo eso no una es tiro al antes, arco. Y tuvo una antes, Márquez, que es un centro desde el mismo sector, es una copia offset Sí. de esa jugada. Y viene el centro y cuando la va a cabecear, la cabecea hacia arriba. Para el otro lado. Sí. Entonces, Millonarios se le dificulta mucho hacer goles. Fue un partido básicamente para castigar a los niños. Es decir, si usted se vuelve a portar mal y si usted no hace las tareas, lo pongo a ver Envigado Millonarios. Partido malísimo. Y Millonarios tuvo solamente 2 opciones claras de gol en un partido en donde no hubo capacidad de juego. Erazo muy perdido. La última visita de Preocupante. Millonarios a cancha de Envigado había perdido. La hinchada- Claro, no es una cancha No es fácil para fácil. Millonarios. No, siempre le ha Estaba mal costado, ahí. siempre le ha costado. La hinchada de Millo se volvió un poquito canzoncita. ¿Por qué, Lucho? Porque no les gusta nada. Todo lo protestan, todo. Se volvieron pesados, Ay, ya. aburridorcitos. O sea, y digo yo, tanto mis colegas que son hinchas de Millonarios como los O sea, hinchas. ¿te parece que soy Señores, aburridor? No Cali. les Parece que gusta soy nada. aburridor, Lucho. Pero esta vez, Cali. No, esta vez de los oiga, que se Lucho, fueron, Lucho, no les trajeron gusta buena nada. memoria. No me va a alcanzar el tiempo. No, pues no les Señor, gusta hágalo. nada. Lucho, Deportivo castigado. Cali. Tienes que ver No Envigado les, Millonarios. no les gusta nada ese de Millonarios, pero nada, hace 3 años. En no les gusta repetición. nada. Señores, el Deportivo Cali, calma Lucho, déjame ver al Cali. Déjame Cali ver. ganó su primer partido de la liga, estaba obligado a hacerlo, estaba en casa frente al siempre complejo Deportivo Pereira. Roldán, el árbitro, ¿cómo le fue? Roldán Vamos bien. a ver. Bueno. ¿Cómo le fue a Roldán? Ahí está el remate. No, bien a Roldán, no tuvo problema. Ok. No tuvo problemas y vamos a ver por qué era el primer triunfo, bien lo decían, algunos no pueden marcar goles, esta vez se encontró la posibilidad de Deportivo Cali, que esa era la primera opción a los 24 minutos, a los 31 ese tiro de esquina y el cabezazo, centro en el área, de Vázquez, que sale desviado finalmente. Una jugada más a los 42, este es el remate de media distancia de Leo Castro, mira acá, el gol que iba a llegar por supuesto, un centro de costado ganador y desde atrás
la anotación para el conjunto Deportivo Cali. Eso pasaba ya en tiempo de reposición. En el segundo tiempo, buscando la posibilidad antes de irse a los camerinos, esta atajada bajo los 3 palos. Una más para el Deportivo Cali, estuvo en el área, estuvo insistente, se vio un Deportivo Cali diferente y aquí intentaba salir jugando desde el fondo el conjunto Matecaña. Pero ya estaba invalidada porque hubo falta previa sobre el defensor del Deportivo Pereira y el árbitro ya la había sancionado. Ahí por eso usted dice que le fue muy bien a Wilmar Roldán. Eso pasaba en la primera parte, ya en el segundo tiempo, 56 minutos de juego. Vázquez remata al arco, aquí preocupado viendo qué pasaba con su equipo. Y ya al final, la última jugada colectiva que empezaba a armar un toque, 2 toques, 3, 4 y uno que se iba y el palo le impedía la posibilidad de empatar sobre el final. El conjunto Matecaña, la pelota que se desvía en Acevedo y se estrella en el travesaño. Opción sobre el final del compromiso para el conjunto Deportivo Pereira, pero finalmente primer partido que gana Deportivo Cali. Sebastián Leighton, el chileno, marca su primer gol con la camiseta del Deportivo Cali. Está jugando un poco de lo que jugaba Colorado. Y bueno, marcó su primera anotación, hoy jugó con doble recuperador y Leighton fue uno de ellos. Repito, marca su primer gol. ¿Del Cali qué dirías? Ángelo, bien, bueno, y necesitaba ganar, ¿no? Estaba urgido. Venía muy mal, para Dudamel era preocupante eso, pero ganar es clave. Ahora, aprovechar un error muy infantil del Pero Pereira. se vio muy atropellado el equipo, muy atropellado y llegaba casi siempre en jugada quieta o por arriba, era donde tenía algún peligro dentro del área. Es la primera vez que un campeón inicia con una liga con 3 derrotas. Eso no me pasaba en los torneos cortos, lo del Cali. Y Dudamel, de cierta forma, está concentrado en el equipo. Él, por ejemplo, las otras cosas que hace, parar la mente, como ser comentarista, por ahora las tiene que dar a un lado porque el equipo lo está reclamando. Norberto Ararad vuelve a dirigir, ¿cómo le fue? Ararad en Bucaramanga. Sí. No tuvo mayores dificultades, pero a mí no me gusta el árbitro Ararad. El Bururú Ararad. Minuto 12, el tiro de esquina, Flores derriba a Caballero y hay pena máxima. Sí, el árbitro inicialmente iba a sancionar la pena máxima, después se arrepiente y cuando le dijeron los del VAR la acción, entonces tomó otra determinación. Bueno, el que viene a ejecutar, miren, el VAR, posible penal, dice Ararad, cuadradito, Él estaba de frente, iba a sancionar y después el VAR tuvo que decir. Cobra Sherman Cárdenas, ataja José Luis Chunga. Bien miren, atajado. ese freno lo lleno de inseguridad. Es que cuando uno frena tanto, como le pasó a Colombia. Estamos en el minuto 55, tiro de esquina de Pérez para el gol de cabeza de Michael Acosta. Y cae el primero a favor del cuadro búcaro. Arriba, al techo del arco, inatajable para el arquero. Caminamos sobre el 58 para el 59, el centro desde la izquierda de Saldaña. Ahí está. Y el que aparece es Sebastián Acosta y el 1-1 en el partido. Bonito gol, ¿no? Buen gol. Sí. Con Petrolera marca, nunca es un sí. equipo fácil, es incómodo, estorba, muerde, forcejea. No es fácil, no es fácil. Estamos en el 75. Sherman Cárdenas, pared de Pérez con Telis, que ingresa al área y habilita a Juan Marcelín, que define para el 2-1 final. Y el cuadro búcaro se sacude, venía de perder con el América. Ante los Escarlatas tuvo un buen primer tiempo, pero un desastroso segundo tiempo. Terminó goleado. La tabla de posiciones está de la siguiente manera. Santa Fe es el líder, tiene un total de 8 puntos. Atlético Nacional tiene 7, aún no ha jugado la cuarta fecha. América tiene 7, aún no ha jugado. Jaguares tiene 7, no ha jugado. Tolima tiene 6 puntos, 3 partidos. Medellín tiene 6, 3 partidos. Junior ya completa 4 partidos, 6 puntos. Caldas es octavo, 3 partidos, 5 puntos. Petrolera ya tiene 4 partidos, 5 puntos, al igual que el Envigado. Bueno, repasamos la Liga Colombiana, hacemos una pausa, ya volvemos, estamos en F90. Le hemos preguntado a ustedes que nos acompañan todas las noches y lo siguen haciendo todo el tiempo, la siguiente pregunta. Junto a Brasil y Argentina, ¿cuáles selecciones clasificarán directo al Mundial y cuál irá al repechaje? Oscar, comienza tú. ¿Qué dicen nuestros Vamos a ver si no falla el HD. A ver. Tranquilo. Oh, además estás estrenando. Estrenando. José Luis dice, las selecciones que acompañarán a Brasil y Argentina son Uruguay y Ecuador. Al repechaje Perú, saludos desde San Antonio del Táchira, Venezuela, a Oscar Córdoba. Muy bien. Diana. No, me toca el comentario y es hombre, espero en el repechaje ver a Colombia. Las esperanzas son las últimas. Fe? ¿Ah? ¿Tienes fe? Yo estuve ahí metido y hasta el final tengo que tener fe de que voy a clasificar. Y nos combina a todos nosotros. Okay. A ver, ¿por qué? A ver.
Bueno, miremos a ver qué más dicen los televidentes, que algunos mantienen esta fe. Y aquí, por ejemplo, Juancho82 nos dice que Brasil-Argentina, Ecuador-Colombia. A pesar de todo, hay posibilidad. Perú sí y solo sí. Pero. Qué pena, las gafas soy yo. Tranquila. Pero Yo te las sí presto. y solo sí se cambia de técnico. Uruguay al repechaje. Es lo que nos dice Juancho82. Mi querido Juancho, es usted muy optimista. No sé si por puntaje tengo que hacer las cuentas, ahorita se las pido también aquí a Lucho. Si alcanza que Colombia vaya a cupo directo, sería fantástico, obviamente, poder tenerlo en el Sí. Mundial, ya sea por repechaje. ¿Alcanza por puntaje? Sí hay opciones, sí. Ok, entonces ¿Directo? estoy con Mira, usted. sí. Estoy con usted porque él combinaciones, decía que claro, Ecuador y... Marte Esperando. tapa el sol. No, que, Sí, exacto. No, que Uruguay haga un punto nomás, empate y pierde el otro. Y El que Mercurio y que- retrógrado. contra Perú, y ¿no? que Perú empate los dos. Y Colombia Entonces va a Chile. ¿Ah? Entonces va a Chile. No, a Colombia. Podemos hacer los 6 puntos y tampoco clasificar. Exacto, y no pasar nada. Con Bueno, Brasil Nico. también, pero hay una opción que también vamos directo. ¿Qué más escriben nuestros televidentes? A ver qué dicen. Dice Daniel Felipe Ortiz. Dice, yo creo en los milagros, pero no creo en la selección. Está bueno el arranque. bueno, qué el bueno. caso es que para partir mitades, Colombia va al repechaje, directo va Perú y Ecuador. Sí, hombre, Daniel Felipe, es que las posibilidades después de la derrota con Perú y con Argentina, ahora, si uno quiere que ese milagro se dé, también tiene que haber un cambio de actitud del equipo en la cancha. No pueden jugar como, sobre todo como contra Argentina, en donde no se vio ningún tipo de espíritu. Bueno, ahora a ver nos dice y nos habla otro televidente. Nos dice Cevitas Ortiz, dice, Perú al repechaje y después de las duras, ¿sí? Sí. De las duras vienen las maduras. Así que Colombia va al Mundial con Ecuador. Vea, No pues. sé, es muy difícil y muy complicado. No estoy de acuerdo. Para mí Colombia ya está eliminado de la Copa del Mundo. Muy difícil. Para mí va Ecuador y va Uruguay. Prometo Acompañando a Prometo que les Brasil y presto mis Argentina. gafas a ustedes tres. A ustedes dos. Bueno, vamos a ver qué nos dice el próximo tuitero. Nos dice Omar Bravo, Q. Dice, además de Brasil y Argentina, van directo a Ecuador y Uruguay, al repechaje a Perú. Colombia eliminado, saludos, Luis Arturo. Bueno, saludos, Omar. Yo creo que al repechaje al cupo directo van Uruguay y Ecuador, además de Brasil y Argentina. Y al repechaje, yo creo que la primera opción sí la tiene Perú. Pero yo quiero hacerle un anexo a este No comentario. sabe, Yo creo que Sudamérica solamente va a tener 4 representantes del Mundial. O sea, el que vaya al El repechaje no repechaje no. clasifica. Yo lo veo muy Ya los eliminaste. embolatado con Australia o Japón porque es un solo partido y es en Asia. Puede ser en Qatar, Rafa dice que de pronto es en Europa, ¿no? Sí, porque no Pero pueden es- hacer- si es con Asia no lo pueden hacer en Asia. Claro, tiene que ser Qatar Qatar es neutral. Asia, Qatar es Asia, pero bueno. Pero de todas maneras, a un solo partido, yo no creo que sea Perú o el que sea tenga la opción de ir al Mundial. Yo veo en Conmebol 4 y ojalá me equivoque. Ojalá. Yo la verdad estoy ya poseído por el espíritu del negativismo. No lo puedo negar. Pero guarda algo ahí. Pacho, hay una fondo. información. Hoy la gente de Blue Radio ha dicho que Álvaro González llamó a una reunión al comité de la federación para evaluar la continuidad de Reinaldo Rueda. Cito la fuente, Increíble, Álvaro. que González. eso se va a manejar porque la fórmula es con cambio. Una nueva pausa, ya regresamos. Esto es F90. ¿Te acuerdas de Tommy Lee y de Pamela Anderson? De ¿Qué? Motley Crue y ¿Qué, Baywatch. A mí Pamela Anderson nunca se me olvida. A mí tampoco. Lo que seguro no olvidaste nunca, Pacho, es el video que hicieron juntos, Tommy Lee y Pamela Anderson. Uf, ¿cómo olvidarlo? Ya me dieron celos. Llega a Star Plus, la mayor historia de amor jamás vendida. Pam Antoni, serie estreno disponible ahora solo en Star Plus. ¿Fue que volvieron? A ver el video. Así estrenado en el ¿Te acuerdas? internet Motley muchos. Crue y todo ese Ok. Lucho, Las ¿clasificamos? fiestas Repechaje peleamos. Nico, ¿clasificamos? No. Rafa, ¿clasificamos? No. Hagamos las Dianita, cuentas mañana, ¿clasificamos? Pacho, hagamos las Sí, cuentas mañana. repechaje. Repechaje. Vamos al repechaje y tienes allá fe. ganamos con el que sea. Repechaje. Pero agarrado de las uñas. Mañana hacemos las ¿Y cuentas. Pacho? No, lo veo muy difícil, yo creo que Mañana no. hacemos las cuentas. Pero bueno, la verdad lo estoy diciendo de dientes para afuera. Por dentro todavía hay un hincha frustrado allá arrodillado haciendo así. Bueno,
Nos vamos mañana. Lucho se compromete a entregarnos todas las cuentas, posibilidades, alternativas, variantes, todo. Y nos va a clasificar. Los milagros. Nos encontramos mañana en F90. Chao, que descansen. Mañana los milagros. Ligas LATAM. Últimas noticias. Selección Colombia. ¿Cuántos millones perderá Colombia por no ir al Mundial de Qatar 2022? La Selección Colombia empieza a verse lejos de Qatar. Los 7 partidos sin ganar, además de la sequía de gol, han puesto la clasificación muy difícil. Pese a que la esperanza es lo último que se pierde, la más reciente actitud mostrada ante Argentina en Córdoba defraudó a más de un seguidor. Pero lo alarmante de todo es que la tricolor necesita más de un milagro para al menos aspirar al repechaje. Así están las cuentas. Primero que todo, Colombia deberá ganar los 2 partidos restantes, ante Bolivia en Barranquilla y ante Venezuela a domicilio. Perú se verá las caras contra Uruguay y Paraguay. Si gana uno de esos partidos, queda con 24 y se alejará de Colombia, que solo podrá llegar a 23 si consigue los 6 puntos restantes. En pocas palabras, lo único que puede sumar el elenco de Gareca es un punto o 2 de 6. Por delante tendrá un rival directo como Uruguay, que tiene un difícil encuentro en Montevideo, y a Chile en Santiago. Por último está Chile, que tiene el calendario más complejo. Deberá enfrentar a Brasil y recibir a Uruguay en casa. Y solo le sirve ganar, y que Perú no gane tampoco sus encuentros. Lo ideal para Colombia es que no gane y se quite del camino. También que le gane a los de Alonso si Perú también los derrotó. Por último, hay una opción muy lejana si Colombia consigue solo 4 puntos. Si Perú y Chile pierden los 2 encuentros, los de Reinaldo Rueda irán al repechaje. Así que, ¿qué dejará de recibir la Selección Colombia si no clasifica al Mundial? Aunque aún no está definido para nadie, es un misterio que Colombia se ve más afuera que adentro de Qatar 2022. Ahora bien, con base en la FIFA, 1.696 millones fue el presupuesto general estipulado para esta Copa del Mundo. De allí, se espera que cada equipo que se clasifique reciba cerca del 2,3% y el 30% se reparta en premios metálicos para los equipos. Ante ello, 10 millones sería más o menos el dinero que la tricolor dejaría de recibir por no clasificarse. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nada del fútbol en Latinoamérica.